Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, buenas las horas que sean, donde quiera que estén ustedes. Muchas gracias por acompañarme. Esto es No hay más de El Rey va desnudo, nuestra revista semanal, y yo soy Mauricio José Schwartz, el agotado Mauricio José Schwartz. Eh, qué cosa, hemos pasado una semanita medio regular de la gripe que tenía yo el jueves pasado. Eso sí, el viernes ya estaba yo bien. El viernes en la tarde me levanté todavía moquiento, pero en la tarde ya estaba yo muy bien. Y era una infección en las vías superiores, ni siquiera era una gripe ni un catarro en forma que te afecta más la garganta y los pulmones. No, mi garganta y mis pulmones bien. Pero el resto de las cosas, madre mía, qué barbaridad. ¿Qué podemos comentar? Pues hablar de baloncesto. Las españolas hicieron un gran papel ante Estados Unidos, pero perdieron. Lo cual es comprensible. Lo que no es comprensible es que hayan perdido con Italia. Y lo que es evidente es que Caitlin Clark fue la MVP de todo el torneo, porque es Caitlin Clark, que es la MVP de todos los torneos en los que se pone a jugar al baloncesto. Regresó después de 8 meses, juega muy bien, es precioso. Es que es de esa gente a la que le da uno gusto ver jugar al baloncesto, como Kobe Bryant, ¿no? Te daba gusto verlo, o Larry Bird. Y actualmente a Luka Doncic, a Luka da gusto verlo, Jokic menos, pero a Luka es una maravilla verlo. Podemos hablar de baloncesto si quieren. Vamos a hablar muchísimo de música hoy, muchísimo. Tengo por lo menos 3 segmentos de música y no voy a dejar fuera ninguno, váyanse haciendo la idea. ¿Y qué más? Y yo tuve unos días de trabajo excesivo y ayer que hice un comentario en Twitter, se me dejaron venir, pero fíjense bien, qué colección. Se me dejaron venir los anticomunistas porque creen que soy comunista. Se me dejaron venir los comunistas porque creen que soy facha. Se me dejaron venir los fachas porque creen que soy indigenista. Los fachas y hispanazis, los hispanistas. ¿Qué más? Se me dejaron venir los sionistas porque no defiendo a Israel. Se me dejaron venir los antisemitas porque dicen que soy judío. Y me dejaron venir los indigenistas también porque dicen que soy español. Pero los hispanazis me dicen que yo soy indígena. Entonces otro me insultó porque yo era nazi, porque era alemán, por mi apellido. Una cosa fantástica. Yo les decía, mira, ayer, traduje 3,000 palabras. Hice otra entrevista, seguimos con las entrevistas con los refugiados ucranianos aquí en Gijón. Ayer tuve una, mañana tengo otra, la semana que entra se publicará ya una de ellas nuevamente. No le vamos a dar fecha de publicación, se publican cuando yo quiera y ya. ¿Qué más? 3,000 palabras. Luego edité el video que publicamos el día de ayer, el video de los ateos perseguidos, del que vamos a hablar después. Luego tenía yo que empezar a preparar este streaming, ¿no? Pues reúno datos y reúno ilustraciones y tal y cual. Es decir, ¿de veras ustedes creen que entro a Twitter a aguantar tarados? No, bloqueo feliz de la vida. Entonces me escriben unas parrafadas así. Tardan 20 minutos en escribirlas porque tienen que ir al diccionario y revisar, ¿no? Y yo tardo 2 segundos en bloquearlos, no aguanto idiotas. Lo siento. Yo alguna vez algún médico me preguntó si yo era alérgico a algo. Le dije a los imbéciles, doctor. Soy profundamente... ¿Por qué? Porque la ignorancia se cura. La ignorancia es lo más fácil de curar. Un poquito de información ya curaste una parte de la ignorancia. La más pequeña información sana la enfermedad de la ignorancia en alguna medida. Si tú eres muy ignorante y quieres saber muchísimo sobre algo, puedes. Es la enfermedad más fácil de curar, la ignorancia. Ahora, la gilipollez, la pendejez, o la estupidez, o la imbecilidad, la memez, pues ahí sí no hay cura. Es así. Naces con ella y tienes que más o menos soportar. Yo por eso cuando a los tontos les digo que son tontos, para avisarles, ¿no? Oye, igual no te has dado cuenta, pero eres tonto. Y entonces pues, los malvados van a tratar de abusar de ti, pues se van a dar cuenta que eres tonto. Entonces yo te lo digo como una labor social. Esto siempre lo he dicho. Mucha gente cree que me estoy burlando de los tontos. No se puede burlar de alguien que no tiene remedio. Al contrario, se trata de solidarizarse con ellos y apoyarlos. Bueno. Pues dicho todo eso, hoy tenemos un día complicadito y vamos a empezar con algún pretexto que me den ustedes, porque muchas de las cosas que me están diciendo son pretextos que ya tengo preparados. Por ejemplo,
Miguel Martín me dice, para abrir boca, sí. Bueno, antes de él voy a ver esto que dice Noé Reinaldo, que yo no me lo sabía, pero me parece el colmo de la idiotez. ¿Alguna opinión sobre los Ring Royale? Puta, qué nombre más impresionante. Los Ring Royale en México y el mundo, personas de ideologías diferentes, muchas veces sin preparación adecuada, que resuelven su disputa con una pelea de box. ¿Qué me va a parecer? Me parece una estupidez colosal, homérica, cósmica. Desde el momento en que aceptas resolver una diferencia de opiniones a hostias, a golpes, a chingadazos, estás demostrando que tus ideas son una basura. O sea, ¿cómo puedes? ¿No? Yo no resuelvo, nunca he resuelto, soy una persona muy poco violenta, pero las diferencias de opinión no se resuelven así. Las diferencias de otro tipo, en un momento dado, pueden tenerse que... Tienes que poner la mano en la cara a alguno, pero pocas veces en realidad, ¿no? Me parece estúpido, me parece profundamente tonto, pero me recuerda algo que acaba de pasar. Mira, en estos días Donald Trump nombró a un senador determinado para que sea jefe de algo de seguridad nacional en el servicio de... ¿Cómo se llama? Domestic, de seguridad doméstica, pues de seguridad interna. Este departamento extraño y frankensteinesco que hizo Estados Unidos a raíz de los atentados de las Torres Gemelas, ¿no? Homeland Security, la seguridad doméstica. Este tipo era plomero, que no tiene nada de malo. Yo estoy muy de acuerdo en que los plomeros sean diputados, tengan ustedes mucho cuidado. Luego fue luchador, también puede funcionar que un luchador sea diputado, yo creo que sí, si se prepara y se informa y sabe de leyes. Ya siendo senador, alguna vez en el Senado retó a golpes a otro senador. Parecía, lo veías tú y decías, este hombre le faltan 3, 4 naranjas para ajustar la docena, ¿no? Pues antes de quitarse el saco y empezarse a remangar las camisas, como una película de Chuck Norris, ¿no? De Clint Eastwood. Dices tú, no, si este es imbécil. Y el tipo alguna vez dijo que a un senador republicano, además, de muy de derecha, que es Rand Paul. A Rand Paul alguien lo atacó por detrás un día cuando llegaba a su casa, le rompió 3 o 4 costillas, le dejó daños pulmonares serios por la ruptura de las costillas. Ustedes saben que las costillas siempre se rompen en rama verde, no se fracturan como los huesos largos. Le dio una paliza y este asno había dicho que le parecía muy bien que le diera una paliza a Rand Paul y dijo que él se lo había dicho a su cara a Rand Paul. Ayer están en las audiencias de confirmación del puesto que le dieron al senador luchador. Y Rand Paul le dijo, bueno, pues ahora, ya que no me lo dijiste, mintiste cuando me lo dijiste a la cara, o mintió usted cuando me lo dijo a la cara, a ver, dígame ahora a la cara que le parece muy bien que me hayan atacado y me hayan roto costillas y me hayan perforado un pulmón y todo esto. Y el otro tipo, pues, una cara de yo ni me entero ni hablo, ¿no? Pero él dijo y luego le preguntó sobre la resolución de las cosas a golpes, y respondía que, bueno, que un duelo entre 2 adultos que están de acuerdo, pues que no está nada mal, que está muy bien que 2 adultos se agarren a golpes. En un duelo, porque los duelos son legítimos. Y Rand Paul mismo le tuvo que decir, oiga, no, mire, hace 177 años que en este país están prohibidos los duelos, no se resuelven las cosas con duelos. Evidentemente es una visión entre primitiva y absolutamente escolar, ¿no? Es que me deja a mí, ni siquiera lo sabía. Luego me dice Luis Esparza, 6501, ¿qué opinas de que el posible candidato a la presidencia por Somos México en 2030 sea Ricardo Salinas Pliego, el jefe de Zunzunegui? Mira, no me preocupa que sea jefe de Zunzunegui, porque no tiene la culpa que sus empleados sean idiotas. Bueno, si los contrata, pues que sí. No tiene la culpa que sean idiotas, pero sí que sean sus empleados. Pero lo que me preocupa es que Salinas Pliego es un hombre de la derecha más rastrerita. Es de una derecha
esta derecha cristianona, chupasotanas, pobrecita mexicana, ¿no? Con poca, con poca, con poca dimensión, por decirlo en serio. Entonces a mí me parece que es muy preocupante y evidentemente revelaría finalmente algo que yo empecé a colegir. No he concluido nada porque no me han querido contestar los de Somos México. Tú sabes, la transparencia, la apertura, la democracia, pero si un periodista me hace una pregunta que no me gusta, ataco al periodista y no contesto nada. Mira, pues ya tenemos a Morena, ¿no? O sea, no necesitamos que los vengas a repetir, pero, que es pena. Pero, si Ricardo Salinas Pliego es su candidato, sabemos, porque es un trompista, sabemos que es un hombre de la ultraderecha y que el partido era de derecha, simple y sencillamente fingía no serlo porque conviene. A ningún partido le conviene de exhibirse como un partido extremista de izquierda o de derecha. Entonces todos juegan al imbécil. Pero así como lo tonto no se puede ocultar, lo extremista tampoco se puede ocultar, se nota luego. Si es el caso, pues ya lo tendría muy claro. Pero vamos a esto, dice Miguel Martín, que además creo que se va muy fuerte, 4971, solo tu opinión de lo que hizo el cabrón de Obrador. Salió a pedir dinero para Cuba, para el régimen. Vamos a hablar de Cuba. Primero, la situación en Cuba es insostenible desde hace muchísimos años. Y yo lo he dicho en este canal y me han acusado de anticomunista, de anticubano, de enemigo de la revolución. Y puede que se lo sea, ¿eh? Puede que lo sea porque he visto lo que le he dicho a mis amigos, a gente que dedicó la vida a la revolución por darle una vida mejor a sus hijos y que de pronto se encontraban con 60 años, con hijos en la universidad y que sus hijos vivían peor que ellos y que además sus hijos no tenían para comer. Yo cuando estuve en Cuba fue en el periodo especial, 91-92. Entonces, pues la revolución, ¿por qué no me haga ninguna gracia? Con los años además, cada vez me hacen menos gracia las revoluciones porque veo que nunca logran sus objetivos y al final acaban entronizando a una élite tan depredadora y tan chupasangre como la anterior. Entonces, la Revolución Francesa, con unos ideales maravillosos, se despeñó rápidamente en el terror y acabó poniendo en el poder a Napoleón. Y de Napoleón sigue la restauración de la monarquía que había tirado la Revolución Francesa. Pues hombre, no salió el negocio como nosotros queríamos, ¿no? La Revolución Soviética ni se diga. La Guerra Civil China tampoco. La Revolución Mexicana sostuvo a los hijos de los porfiristas que se casaron con con las hijas de los generales sinaloenses, y esos son el PRI. Entonces, no logran avances mínimos en algunas ocasiones, pero no creo que las revoluciones sean el camino. Creo que la lucha democrática, y como decía Ramón Rubial, que fue presidente del PSOE, en democracia, la revolución se hace en el boletín oficial del Estado en el que se publican las leyes. Pero mi crítica a Cuba siempre ha sido porque la revolución prometió una cosa y a la ciudadanía no le llegó eso. Nunca. Y yo tengo amigos que siguieron siendo de izquierda. Estoy pensando en uno que murió hace ya un tiempo. Él siguió siendo un hombre de izquierda, un hombre progresista, pero que se cagaba en la revolución porque de pronto se encuentra un día. Él fue uno de los primeros negros que estudió en una universidad en Moscú. Contaba que lo miraban como si hubiera bajado a una nave extraterrestre, porque en Moscú jamás habían visto un negro más que en foto. Y de pronto estaba ahí estudiando, no me acuerdo si química o ingeniería química. Creo que era ingeniero químico. Y luchó por la revolución y decía él, me voy a las 6 de la mañana a trabajar, regreso a las 8 de la noche. A veces a mi hijo no lo veo en la mañana y ya en la noche está dormido. Pero bueno, por su hijo luchó. Y se dio cuenta de que le habían visto la cara y que los únicos que vivían bien eran los señores del Comité Central del Partido Comunista Cubano. Amigos míos que vivieron eso, no uno, muchos, que están todos fuera ahora, menos Leonardo Padura, que tiene la suficiente importancia para no temer y la suficiente situación personal como para no
padecer demasiadas estrecheces. Pero de ahí en fuera, todos los que éramos amigos míos están fuera. Bueno, yo soy enemigo del gobierno cubano por traidor, por inútil, porque no puedo parar una economía en 60 y cuantos años. A ver, la revolución es del 59, el primero era el 59. En 2019 son 60 años, agrégale 7, son 2026. Sí, 4 años más joven que yo la revolución cubana. Y no pudieron poner una economía a funcionar. No pueden alimentar a su gente teniendo tierra, teniendo mar. Ah, no, es que el partido no permite que pesques libremente porque eso es capitalismo. Entonces, solo puedes pescar con permiso del Estado y tú le entregas el pescado al Estado y ya el Estado se encarga de hacer con él lo que el Estado considere correcto porque el Estado manda. No, es que tengo amigos que eran pro-cubanos, pro-régimen, y que ya en 1992, cuando la crisis porque la Unión Soviética había dejado de darle a Cuba todo lo que tenía, todo lo que quería, y para sí mantuvo a Castro, pedían el mercado libre campesino. No había mercado libre campesino, los campesinos tenían que entregarle todos sus productos al Estado y el Estado repartía. ¿Y a quién creen que le llegaba el mejor reparto? A los jefazos del Comité Central del Partido Comunista. Es decir, tenían de comunistas lo que yo tengo de campeón de pérdida de los Juegos Olímpicos de 1804, cuando no había Juegos Olímpicos. Vale. Siempre he estado en contra del régimen cubano, desde que me di cuenta que era un engaño. Que esto habrá sido cuando tenía yo 20, 22 años. Ahora, Donald Trump dice que puede hacer con Cuba lo que se le dé la gana, que va a tomar Cuba. Y entonces mucha gente dice, tú estás con Donald Trump en contra del régimen. No, yo estoy en contra del régimen y en contra de Donald Trump, porque mira, ya lo que pasó en Venezuela es un buen ejemplo, ¿no? Quitaste a un dictador para dejar a sus cómplices, pero ahora los cómplices sirven a Estados Unidos. Mira, con lo firmes que son los chicos del Partido Comunista Cubano, que viven como reyes en medio de la creciente miseria del pueblo cubano, puedes quitar a Díaz-Canel y llevarlo a una celda junto con Maduro. Cualquiera de los 5 siguientes en la jerarquía está dispuesto a ser el nuevo dictador de Cuba, sin tocar siquiera al Partido Comunista, pero sirviendo a Trump. Y Trump le va a decir que sí, porque a Trump le interesa un pito el bienestar del pueblo venezolano, el bienestar del pueblo cubano o el bienestar del pueblo iraní. Le da igual, no es asunto suyo, se la sopla, se la pela. Le resulta absolutamente intramuscular. ¿Ok? Entonces, yo no puedo apoyar la intervención de Trump porque no representa ninguna esperanza real para la gente en Cuba. Lo que está pasando en Cuba, además, es esto. Es curioso. Estados Unidos tiene un embargo contra Cuba, que muchos llaman bloqueo, que no es un bloqueo. Cuba comercia con quien quiere y sigue comerciando con quien quiere, pero no tiene dinero para comprar las cosas porque no tiene una economía que funcione, y esto lo he demostrado yo en numerosísimas ocasiones. Pero Cuba depende de Estados Unidos en muchas cosas porque el embargo es parcial, y 3 de las cosas que no cubre el embargo son medicinas, alimentos y energéticos. Cuba ha seguido recibiendo, mientras hace su proyecto anti-yanqui, ha seguido recibiendo alimentos, medicamentos y petróleo de Estados Unidos. Petróleo en cantidades pequeñas. Ahora Estados Unidos le cortó el suministro petrolero y entonces ahora hay unos apagones que están llevando a esto. Dudaba yo de las imágenes, pero son de Deutsche Welle, que me representa cierta respetabilidad. Deutsche Welle es la televisión oficial alemana, la televisión pública alemana, y a mis ojos es bastante fiable. Nunca los he pillado en una de esas. Esto es lo que está pasando en Cuba.
Sí, es muy probable que haya un diálogo del gobierno cubano con el gobierno estadounidense. Había un diálogo del gobierno de Maduro con el gobierno estadounidense antes de que entraran las tropas de Estados Unidos a llevarse a Maduro. Había un diálogo entre el gobierno iraní y Donald Trump antes de que éste entrara y empezara a bombardear. No solo objetivos militares, sino que ha estado bombardeando ciudades y, por supuesto, por un error de la inteligencia artificial, una escuela de niñas cercana a una base militar iraní. Dicho todo eso, ¿puedo estar en contra del régimen cubano? Por estar a favor del pueblo cubano. Pero nunca voy a estar a favor de Trump solamente porque él promete acabar con el régimen, que no va a acabar con él, lo va a usar. Es decir, es lo mismo que pasa en Irán. Y en Irán ya ocurrió que Masih Alinejad, a quien yo respeto tantísimo, fue manipulada, pero brutalmente, para traerle a España a hablar en contra de Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez es el malvado del siglo y es amigo de Irán. Cuando en España hay 10.000 refugiados de los ayatolas. Cuando España nunca ha apoyado el régimen de los ayatolas, eso lo hizo Podemos, pero no el Partido Socialista Obrero Español que hoy gobierna. Le mandé un mensaje a Masih Alinejad, le dije, te están usando. Lo que ha hecho por Irán el gobierno socialista es lo que ha hecho la Internacional Socialista, socialdemócratas reunidos de todo el mundo, es esto, y le pasé los datos sobre el esfuerzo que ha hecho la Internacional Socialista por defender a los iraníes víctimas de los ayatolas, y le mandé datos de lo que la fracción socialdemócrata, los socialistas y demócratas del Europarlamento han hecho en favor de Irán y de la gente de Irán víctimas de los ayatolas. Y me contestó que ella no quería meterse en política española porque lo único que le interesa es la gente de Irán. Y pues sí, pero la gente de Irán no está mejorando con el bombardeo de Trump. Lo dije hoy, creo que está totalmente cegada. Y la admiro tanto y sé que ha luchado tanto que es vergonzoso que sea tan fácil usarla para motivos políticos. Pero la gente así quiere usar el tema. Si yo estoy en contra de la intervención de Trump en Irán, estás a favor de los ayatolas. Oye, mira, la vida es más compleja que esto. En el caso de Cuba, espero que Trump no invada Cuba. Dudo que no lo haga. Creo que en la próxima semana, espero equivocarme, pero yo diría que en la próxima semana vamos a tener bombardeos contra instalaciones militares cubanas. Las instalaciones militares cubanas son de risa loca, no tienen armamento, no tienen nada. Desde que la Unión Soviética se fue, tampoco han podido construir una economía que funcione. Dependen del dinero, del envío además de los exiliados a los que denigran todos los días en el discurso, exiliados como mis amigos que siguen mandándole dinero a sus familias, y dependen, por supuesto, del alquiler de médicos, que cobran una millonada, 2.000-3.000 euros al mes por los médicos, le dan 300 euros a los médicos para que traten de sobrevivir en Brasil o en México o en donde estén, y el resto del dinero venga para acá. Y aún con esos ingresos no pueden equilibrar su balanza comercial. Espero que el pueblo cubano, así como espero que el pueblo iraní y el pueblo venezolano tomen las riendas de su futuro. Es lo único que puede esperar un demócrata. Porque no tiene las riendas de su futuro, con y sin invasión de Trump. Solo que ahora, aparte de los muertos de los ayatolas, tienes a los muertos de los bombardeos estadounidenses, ¿no? Pero los ayatolas no se van a ir. Y el hijo de Jamenei, el nuevo líder supremo, resulta que es más bestia que su padre. Más radical, más a favor de construir armas nucleares, más decidido a destruir Israel, más has empeorado la situación de una manera tan increíble, con una decisión tomada de la manera delirante en que Donald Trump toma decisiones, en su absoluto declive cognitivo que podemos ver en las entrevistas recientes. Yo veo las entrevistas con Trump, que me da muchísimo miedo que efectivamente a partir de esta noche o mañana o pasado mañana bombardee Cuba.
Ya no están bastante jodidos los cubanos como para que encima tengan que morir por las bombas de los Estados Unidos, sobre todo si la inteligencia artificial se equivoca. Sí se equivoca además. De hecho, parte de la explicación que dieron es relativamente razonable. Lo que no puedes hacer es que la inteligencia artificial tome decisiones de combate precisamente por eso, porque no es inteligente. Pero deseo que no ocurra, evidentemente, y no porque sostenga yo al régimen de Díaz-Canel. Ahora, respondiendo a tu pregunta, López Obrador tiene esa concepción simplista que podía yo haber tenido a los 16 años sobre el régimen cubano. Un régimen que se enfrenta al imperio más terrible del mundo, los Estados Unidos, a los que López Obrador sirvió a Donald Trump con fruición, pero no se acuerdan de eso. Un gobierno que les da a los niños comida y escuelas que antes no tenían, un gobierno que le da salud a su gente que antes no tenía, un gobierno que distribuye la riqueza equitativamente para beneficio de todos los ciudadanos de Cuba. Pues mira tú qué bien, ¿no? Pero no era cierto. Nos lo creímos como se lo creyó en México. Deben conocer a Ríos, cuando escribió Cuba para principiantes. Y luego tuvo que escribir muchísimos años después, cuando yo ya lo conocía. Lo siento mucho, me equivoqué con Cuba. Pues sí, nos equivocamos todos porque la propaganda nos llegaba. Porque era tan atractiva el folleto publicitario de la venta de Cuba para los que somos progresistas y de izquierda. Y entonces López Obrador se quedó allí, porque es un hombre que ha sido siempre incapaz de un análisis de complejidad alguna respecto de ninguna situación del mundo. Hay que sacar petróleo. No tiene tanta ciencia sacar petróleo. Es un popo, metes un popote y ya sale petróleo. Híjole, pues no, es un poquito más complicado. No, hacer carreteras, no tiene tanta ciencia. Bueno, entonces vamos a gobernar el país, no tiene tanta ciencia. Yo tengo las declaraciones de López Obrador, por aquí las traigo, de que no tiene tanta ciencia ni gobernar, ni sacar petróleo, ni nada. Nada tiene mucha ciencia. La complejidad es absolutamente enemiga de López Obrador. Entonces López Obrador tiene una visión simplista, infantil, adolescente de los años 70. Él es 4 años mayor que yo, de lo que es Cuba. Y entonces cree que defendiendo al régimen defiende al pueblo. Yo creo que sinceramente lo cree, porque es imbécil. O sea, no creo realmente que gente como Pedro Miguel, por ejemplo, se lo crea. Está siguiendo lo que mandan los jefes, pero él sabe perfectamente que el régimen cubano y el pueblo cubano son dos cosas totalmente distintas. Paco Taibo lo sabe perfectamente, Paco Taibo II. Lo sabe tan perfectamente que ayudó a que muchos de nuestros amigos salieran de Cuba. Y pedía el mercado libre campesino hace 25 años. Los que saben la realidad cubana se están haciendo tontos solos. Pero López Obrador no, López Obrador es tonto. Es un hombre extremadamente limitado y simplón. Así que cuando él pide ayuda para el régimen cubano, realmente cree en su ignorancia plena, en su estupidez, no ignorancia, en su estupidez, que está ayudando al pueblo cubano, y no es así. Y es lamentable, efectivamente. Bueno, ¿qué más me dicen? Interesante la fondo sobre los ateos y la actitud de las religiones con ellos a lo largo de la historia. Voy a ser muy breve con eso, gracias a Antonio Grael por comentarlo. Ayer hice esto sobre los ateos perseguidos. ¿Qué es lo que pasa? Siempre hablamos de las persecuciones religiosas y a mí me parecen lamentables todas ellas. El hecho de que yo sea enemigo de la religión no me hace enemigo de los creyentes en las religiones. No soy tan tonto. Soy defensor del derecho a creer, aunque soy más defensor del derecho a informarte antes de creer. Si alguien cree, pues va, pero me hubiera gustado que primero estuviera informado sobre en qué clase de patrañas y pamplinas está creyendo. Yo creo que los niños deberían estar informados y no puedes decirle a tu niño que solo va a aprender islam, o solo va a aprender judaísmo, solo va a aprender catolicismo, o anglicanismo, o sijismo, o zoroastrianismo, o lo que se te ocurra esta semana. Bueno, creo que el creyente es víctima. Y si estoy con las víctimas, no estoy en contra de los creyentes, estoy en contra de los fanáticos.
Pero siempre que se habla de persecuciones, y algunas de ellas tan ridículas como la de Myanmar, donde los budistas persiguen a los Rohingya, musulmanes, también los budistas persiguen a los musulmanes en Sri Lanka, si mal no recuerdo, los tigres del Tamil eran una guerrilla budista. Tú sabes, los budistas y la paz, la meditación y todo ese cuento que cuentan para que caigan los tontos de California. Pero siempre se habla de la persecución a los judíos, terrible, durante 2000 años, de la persecución a los cristianos en los primeros 300 años de la cristiandad, de la persecución a los musulmanes ahora, los Rohingya, o los uigures, los musulmanes uigures en China, que están siendo masacrados brutalmente por el gobierno de la etnia Han, del que hablaremos luego porque vamos a hablar de China. Pero nunca se habla de cómo la llevan los ateos, que la llevan de la patada, y otros no creyentes u otros herejes, apóstatas, descreídos, agnósticos, no religiosos o como se quieran llamar, han sido sometidos a unas enormes persecuciones a lo largo de la historia. Y reflexionando sobre eso fue que decidí hacer este pequeño video sobre los ateos perseguidos, una breve historia de cómo han sido perseguidos aquellos a los que acusan de ateos sin serlo, a Sócrates, por ejemplo, o ya cuando apareció el ateísmo de verdad, el ateísmo de no creo en dioses, no es que no crea en tu Dios, o no es que dude yo de la mitad de tus dioses, pero la otra mitad están muy bien, que es lo que hacía Sócrates, por ejemplo. Cuando surge el ateísmo real a raíz de la Ilustración, que es la hija intelectual de la Revolución Científica, por supuesto, la persecución se agudiza. Ahora sí dices, no creo en tu Dios. Eso se fingían dementes. No, yo sí creo, lo que pasa es que tenía una duda. Relato un caso aquí maravilloso de Wyszynski, me parece que es el que tenía media obra hecha con los argumentos de un ateo en contra de Dios. Cuando lo arrestaron dijo, no, es que es la mitad del libro, la otra mitad era un católico rebatiendo al ateo y al católico al final gana. Pues no le creyeron, no. Pero el ateísmo real, los ateos reales han sido perseguidos y son perseguidos. Yo he perdido oportunidades de trabajo por ateo, así como las he perdido por ser de izquierda. Y no creo que sea legítimo, ¿no? No creo que sea legítimo. Yo creo que puedo contratar a alguien de derecha tranquilamente mientras no salga a golpear gente que no le guste en las noches, ¿no? Pero si tiene una determinada ideología que a mí me parece aborrecible, lo siento. Me interesa su trabajo y creo que puedo respetar ideas aborrecibles siempre y cuando no actúe sobre ellas. Pero bueno, el hecho real es que yo creo que sí hay una persecución hacia los ateos, sigue en la actualidad, por supuesto. Tenemos países con leyes en contra del ateísmo y que hay que recordarle a la gente, y por eso les pido que lo recomienden también, hay que recordarle a la gente que existen estos ateos y que estos ateos perseguidos, pues por ahí andan sufriendo, y algunos de ellos sufriendo enormemente. Y no solo ateos, en general escépticos y racionalistas. Y bueno, ¿qué más dicen? ¿Qué piensas que ha sido el papel del Vaticano en el transcurso de las guerras de largo alcance? Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial y ahora Estados Unidos, Israel, Irán. A ver, comparar Estados Unidos, Israel, Irán con la Primera y Segunda Guerra Mundial parece un despropósito. El Vaticano cumple la única función de mantenerse y de salir adelante, y de seguir adelante y crecer. Nada más. No le interesa otra cosa. Una cuestión. Siempre que tenemos esta visión cínica, es que los curas no creen en Dios en realidad, es un cinismo muy difundido, pero muy barato y muy peligroso. Cuando te enteras, por ejemplo, de los últimos días de Juan Pablo II, que tenía miedo de ir al infierno, que se azotaba y dormía no en su cama de papa maravillosa, sino en el suelo de mármol de las habitaciones del palacio, no me acuerdo cómo se llama el palacio, que está junto a San Pedro, donde vive el Papa, y él dormía sobre el suelo desnudo para sufrir el frío porque tenía miedo del infierno. Esta gente se lo creía de verdad, se lo cree de verdad. Entonces no se puede ser tan enormemente cínico como para hacer de lado el hecho de que funcionan de acuerdo a sus creencias. Y la Iglesia tiene un defecto o una virtud, según ellos, para mí es uno de los peores defectos,
es que sabe esperar. México echó a la iglesia con las leyes de reforma. La iglesia financió posteriormente, financió o apoyó la intervención francesa, bueno, primero las guerras de reforma, luego la intervención francesa, luego la guerra cristera a principios del siglo XX, y esperó hasta que llegó Carlos Salinas de Gortari y le volvió a dar una entidad pública que no tenía la iglesia, pero por la que había estado luchando desde mediados del siglo XIX hasta 1986. La iglesia sabe esperar, entonces su juego es ese. Ellos tienen una misión espiritual que cumplir, aunque tengan todos los intereses terrenales que tú gustes y mandes, al final, y aunque haya cínicos absolutos, totales, como Marcial Maciel, por poner un ejemplo, siempre se las arreglan para justificar sus barbaridades, y al final es mejor analizarlos en la complejidad de lo que es el Vaticano y no en la simpleza. Por lo menos eso diría yo ayer, eso diría yo hoy. Por cierto, no sé si ven qué traigo aquí. Esto dice contrabando y transporte. Esto es la nave Serenity, por supuesto, por si no lo sabías, Serenity 2002. Buscamos portarnos mal. Esto es una de las mejores series de ciencia ficción, space opera del oeste que se ha hecho en la historia de la humanidad. No porque fuera del oeste, sino porque el rejuego entre sus personajes era absolutamente maravilloso. Su planteamiento de una serie de problemas era espectacular, y es Firefly. Firefly se llama la serie, Serenity es la nave, y Nathan Fillion, que luego hizo Castle y que ahora está haciendo de Rookie, pues era el capitán de la nave, ¿no? Y entonces, este clásico de la televisión duró 14 capítulos. 10 y 4. Como si estuviera yo en el baloncesto marcando que el 14 cometió falta. La gente pidió que siguiera, lo cancelaron, que era muy caro, que no hablaron. Las cosas por las que las productoras cancelan, que nunca tienen nada que ver con lo que el público le interesa, sino con sus intereses económicos. Entonces la cancelaron. El escándalo entre los fans, y empezó a aparecer el fenómeno de los fans de Firefly en 2002, 2003. En 2004 el escándalo era tan grande que su creador, Joss Whedon, decidió que hacían una película para cerrar los arcos, los arcos de los relatos, de las vidas de estas 6 o 7 personas que conformaban la tripulación del Serenity. Entonces hicieron la película Serenity en 2005. Desde entonces y hasta hoy han pasado 21 años. Y durante esos 21 años, la fanaticada, la afición por la serie y la película no han hecho sino crecer impresionantemente, y siempre se ha hablado de por qué no puede volver Firefly, que vuelvan a ser Firefly. Constantemente están en las convenciones de ciencia ficción todos los protagonistas que siguen siendo adorados por los personajes que representaron, ¿no? Y los fans nos hemos quedado en eso. Estaría muy bien que esto, pero mira, ya tienen 25 años más. ¿Sí? Ayer en una convención que ahora vamos a ver, Gloria, que es uno de los mejores papeles de la prostituta intergaláctica, para leer una cosa tiene que sacar sus gafitas para leer, ¿no? Yo no necesito, porque yo no veo de lejos, yo soy ciego de lejos, no ciego de cerca. Entonces, tienen que sacar las gafas, pues ya estamos mayores, y ya en algunos casos las absolutamente sirénicas siluetas de las protagonistas pues han desaparecido, porque es que los años nos hacen eso. Yo también era una sílfide, ¿no? 30 años era yo un hilito. y así ha sido la historia, pues.
Y entonces, si ustedes no son fans de Firefly, se lo han fallado, tienen que ir a ver la serie y serán fans de ella. Ayer, en una convención de ciencia ficción, con todo el cast, con todo el elenco, perdón por la inglés, yo hablo mucho yo hablo en inglés, pero si existe en español no creo que deba usarse el inglés. Y todo el elenco fue leyendo poco a poco el anuncio de que no se puede hacer Firefly con los actores 25 años después, pero se puede hacer una serie animada. Ya han anunciado la serie animada Firefly y estos son, lo que tienen arriba es el panel de actores de la serie Firefly que ayer en la AwesomeCon, la extraordinaria convención, la asombrosa convención de ciencia ficción, anunciaron que están listos para lanzar la serie animada que ocuparía los relatos de todos los personajes entre 2002 y 2005. O sea, las historias que ocurrieron entre el fin de la serie de televisión y la película. Y presentaron el concepto de 5 de los personajes. Por cierto, que el sexto, que es el que está de gafas abajo, dijo: yo, ¿por qué no estoy tan trabajando sobre ti, no? Creo que tampoco está Somerglau. Sí. Bueno, el caso es que tienen el permiso de los dueños de la serie, creo que está 20th Century Fox, tienen el permiso de Joss Whedon, que es el creador del concepto, tienen, pues obviamente están participando todos ellos, darán las voces a los personajes, me imagino, y tienen a una extraordinaria empresa de animación, y el punto es ahora que una productora diga como cuántos millones necesitas y los ponga sobre la mesa. Espero sinceramente que lo hagan. La ciencia ficción, y siempre lo he dicho, yo soy autor de ciencia ficción, soy premiado de ciencia ficción en 2 ocasiones. Bueno, la otra no es muy de ciencia ficción, pero yo me comí el premio de todos modos. Siempre lo he dicho. La ciencia ficción tiene por objeto contarnos los problemas de hoy con una lente de aumento o con una ventana en medio que te permite sentirte lejos de las cosas. Entonces, yo te puedo hablar de problemas sociales muy graves y de levantamientos populares, pero si lo hago contándote, no sé, la Cuba de hoy, pues puedo estar haciendo propaganda política o estar haciendo periodismo o haciendo panfleto, pero no estaría yo haciendo literatura. En cambio, si te planteo una colonia en un asteroide que es como Cuba y que se levanta mientras tanto el tirano del Marte quiere aplastarlos por aprovecharse del asteroide, y es naranja el tipo y tiene el peinado más raro del mundo. Tienes una perspectiva mucho más interesante y mucho más dada a explorar las complejidades de la realidad. Y yo estoy pensando en un levantamiento, cuando la luna se independiza, en una obra maravillosa que es La luna es una cruel amante, de Robert Heinlein, que era un libertario de derecha. Yo lo considero uno de los mejores escritores de ciencia ficción, pero un libertario de derecha, y sin embargo hace esta gran obra de independencia, que para mí siempre fue más de izquierda que otra cosa, que es La luna es una cruel amante. Y Firefly consigue eso, darnos esa dimensión que nos permite vernos a nosotros mismos en un contexto tal que no parecemos nosotros hasta que nos damos cuenta que la ciencia ficción siempre está hablando de nosotros. He contado lo de Firefly porque tenía muchas ganas. Me gusta muchísimo la serie y espero que tenga mucha suerte. Maese Ventura me dice: no he escuchado su opinión sobre la adaptación del libro de García en Cuentos para Solitarios. Uy, ahí vamos a tener un problema. Mira. Tengo el problema de que yo conozco muy bien al responsable de la adaptación de Cuentos para Solitarios a la televisión. Lo estás viendo en tu pantalla en este momento, soy yo. Es decir, cuando la productora me compró el cuento, me ofreció que yo escribiera el guión. Sabían que yo era guionista. Y dije sí. Primero que nada porque pagaban.
No, primero que nada porque hacer tu propia adaptación tú siempre es mejor. Y segundo, porque pagaban. Entonces, de que lo hiciera otra persona, que lo hiciera yo, pues francamente lo pensé bien y dije, lo hago yo. Y entonces, el cuento original, el libro de García y el guión cinematográfico son míos, los dos. O sea, que el único responsable soy yo. Y como conocía a Carlos García Gras, que es el director, pues no se salió de la adaptación que yo hice. Lo que pasa es que en la adaptación tú no diriges. Tú haces el guión, luego el director dirige. Entonces, hay algunas cosas que yo habría hecho distinto. Por ejemplo, García era un tipo pequeñito de gafas, bueno, este es de gafas, pequeñito, bigotón, con una gorrita a cuadros, absolutamente interesante, un ratón de biblioteca. García estaba planteado, déjame alejar esto un poco porque se me mete en la... Yo me entiendo. García era un ratón de biblioteca y el actor, que es muy bueno y que me encantó su trabajo, pues no es el ratón de biblioteca que yo me imaginaba. La librería tenía una puerta de entrada un poco más rústica, un poco más steampunk si quieres, como me la había imaginado, ¿no? Un letrero en la ventana, en el vidrio, que tú veías en vez dentro y no se veía mucho. Ese tipo de cositas mínimas. Pero fuera de ese par de detalles que yo recuerdo, y yo feliz de la vida con el trabajo de Carlos García Gras, y estuve en 2 filmaciones, y me acuerdo que dentro de la librería, el cambio de una toma a otra exigía poner los rieles del dolly de la cámara, y aquello era más complicado, había 25 personas trabajando para que la cámara se moviera de aquí a acá. 1 hora para prepararlo todo, para que la cámara se moviera de aquí a acá en una toma donde están, creo que, Everardo y García. Y yo decía, pues esto es alucinante, no han traído a la mitad del mundo civilizado a hacer realidad algo que yo escribí. Entonces se ven ellos dos y él le dice esto y él le contesta esto otro. Ya las tomas pues las decidía Carlos, ¿no? Pero al fin y al cabo lo que estaban haciendo era algo que para mí era absolutamente asombroso. Estuve también en la grabación del departamento de Everardo y su chica al día siguiente. Entonces, la adaptación me parece genial. Yo soy el tío más feliz del mundo de tener ese logro. Y siempre hubiera yo querido llevar más cosas mías al cine. Creo que tengo una literatura bastante cinematográfica. Y porque lo tengo que contar, ya que está otra vez ganando premios, tío, a mí me arruinó, entre las muchas cosas con las que me arruinó Ernesto Zedillo, era el mediometraje que iba yo a hacer con Guillermo el Toro. Yo le mandaba mis libros a Guillermo el Toro y él me mandaba casetes con sus cosas, cuando hizo ¿cómo se llama? Su primera gran película, con aquel reloj araña. No me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo cómo se llama la gente, menos las películas. Y entonces él había leído un cuento mío, el otro cuento premiado que tengo, que se llama Leyenda a las puertas de una sala del Museo de Arte Moderno. Los que me dieron el premio le cambiaron el nombre al tatuaje. Y después que me dieron el premio, le regresé yo el nombre a Leyenda a las puertas de una sala del Museo de Arte Moderno. Y es una historia de un señor que tiene una librería de viejo, pero además es tatuador. Artista del tatuaje se llamaba, así mismo. Y al que le llega un personaje, un hombre enormemente gordo, enormemente blanco, casi rosadito, con una piel absolutamente de porcelana, pidiéndole un tatuaje. Y lo que este tipo ve es como cuando Miguel Ángel ve la Capilla Sixtina y dice, yo puedo plasmar mi obra maestra en este hombre redondo y de piel perfectísima, ¿no? Entonces se desarrolla una relación entre los dos tipos enormemente tóxica, mientras él va desarrollando su gran mural, cuando después él convence al gordo, que está desarrollando su gran mural en su cuerpo, pero su cuerpo va cambiando y de pronto come más y entonces se estira un delfín. ¡Oh, cómo esto no puede pasar!, dice el tatuador. Y las cosas acaban muy mal.
Y la leyó Guillermo del Toro y me habla un día. Vamos a hacer un mediometraje del... Sí, ¿cómo no? Ya sé, mira, el personaje... Y esto es... El cliente, no me acuerdo ahora cómo se llama el cliente, va a ser... ¿Te acuerdas del sacerdote, del monje calvo del... ¿Cómo se llama? Del nombre de la rosa? Al que matan, sí, me acuerdo de él, un tipo, un actor italiano. Él va a ser, voy a llamarlo. Yo decía, bueno, pues así son los directores de cine, tú que dices que sí, y eres feliz. Y en ese momento fue la crisis económica que nos organizó Ernesto Zedillo del Ponce de León y su madre. Y ni mediometraje ni nada. Y en ese momento a Francis Ford Coppola, que ya había visto los trabajos de Guillermo del Toro, le dijo, ¿no te quieres venir a Hollywood a hacer unas cosas conmigo? No había colgado el teléfono de Francis Ford Coppola cuando ya estaba Guillermo del Toro con las maletas allí. Sí, señor, ¿qué hacemos? Se fue para allá y nuestra historia del mediometraje se fue al cuerno. Nunca volví a tener contacto con Guillermo del Toro y ahora pues él es uno de los grandes personajes del cine mundial y yo sigo siendo un don nadie, pero feliz de serlo. Esa es la historia de el libro de García y de la leyenda a las puertas de una sala del Museo de Arte Moderno. Guillermo Caicedo, 5048, dice, buenas tardes Mauricio, quiero opinar lo siguiente. Creo que Pedro Sánchez marcó la ruta para que Europa no se involucre en un conflicto en el cual no debía hacerlo, bien por España. Yo creo que sí. Yo creo que se puede, se debió y no se hizo lo suficiente. Apoyar al pueblo iraní, aislar al gobierno de los ayatolas, ponerle sanciones, limitarlo, exigirle cosas a cambio de concesiones. Le pones sanciones y luego para quitarlas le pones condiciones. Así funciona la diplomacia. No se hizo todo lo que se debía hacer en contra de los ayatolas, estoy absolutamente convencido, pero lo que se hizo, lo que ha hecho Trump es 1000 veces peor. Hay gente... ¿Por qué hay gente que habla del sistema como si fuera un ente malvado y consciente? Entiendo que hay cosas que mejorar, pero antropomorfizan mucho ese sistema. Por simplismo, es mi pelea de toda la vida. A esto le he dedicado la mayor parte de mi trabajo periodístico. Las cosas son más complejas de lo que parecen. Las cosas no son en blanco y negro. Las cosas no son una o la otra. Antropomorfizar el sistema, decir que es malo y ser cínico es muy cómodo intelectualmente. No sirve para un carajo, pero es enormemente cómodo. Te ahorra muchísimo tiempo de reflexión, de pensar, de analizar la realidad, de tratar de encontrar datos que te permitan, pues más o menos darte una idea de cómo funciona lo que funciona a tu alrededor, ¿no? En cambio, yo lo decía, lo dije alguna vez, si digo que el sistema es ¿qué? ¿Qué es el sistema? El sistema es la salud pública, es parte del sistema. No, hay que acabar con el sistema, acabemos con la salud pública. No, espérate, esa parte no. Entonces, bueno, entonces la educación pública no tampoco. Las pensiones, no. Las leyes que protegen a los trabajadores, no. Las leyes que protegen, que le dan igualdad a las mujeres, a los altersexuales, no, eso no. A las minorías, no, esas leyes no. Pero son parte del sistema. Entonces, ¿qué es el sistema? Oponerte a todo es oponerte a nada. Es decir, no estoy de acuerdo como Groucho Marx, cuando canta eso de whatever it is, I'm against it. Sea lo que sea, estoy en contra, pues sí, pero al final lo bueno, además lo perfecto te acaba siendo enemigo de lo bueno, ¿no? Entonces, tienes toda la razón, narrador, y yo lo defiendo siempre eso. Tenemos que abandonar ciertas conceptualizaciones que son muy traidoras, muy traidoras. Todos los políticos son de tal manera, todos los creyentes son de tal manera, todos los ateos son de tal manera, todos los ricos son de tal manera, todos los pobres son de tal manera, todos no hay tal cosa, eso no existe en la realidad, nunca ha existido y nunca va a existir.
Y tenemos que ser mucho más capaces de abordar una casuística que quiere decir analizar caso por caso y valorar cada situación de acuerdo a su valor, a sus características peculiares, que siempre serán distintas de una sociedad a otra, de una persona a otra, de un creyente a otro, de un militante político a otro. Entonces, sí, pero al crearte un enemigo y decir es malo, te ahorras una cantidad de neurotransmisores enorme. Dice Guille Sanabria: Mauricio, vi a The Warning en vivo acá en Asunción, fue hermoso, los escucho gracias a vos, gracias querido. Vamos a hablar de The Warning, ¿qué les parece? Bueno, no exactamente de The Warning. Bueno, a ver, ¿cómo les explico? Miren, todo lo que voy a contar ahora generó un problema. Todo lo que quería yo contar tenía que ilustrarlo muchísimo y no me daba tiempo. No era lógico ilustrarlo en el streaming. Entonces lo grabé y lo ilustré. Fundamentalmente es hablar de que The Warning hizo un cover de una de las mejores canciones de Los Prisioneros y lo que representa para mí en mi historia como periodista musical de los años en los que yo me estuve dedicando a promover el rock en español, 1988-89, y cuando descubrí el disco de Los Prisioneros, que tiene El baile de los que sobran, del que acaba de hacer un cover maravilloso, The Warning. Entonces, lo grabé el otro día, lo ilustré, y entonces los invito a verlo. Está The Warning, estuvo en Chile, estuvo en Argentina, y en Asunción tienen el recorrido de los festivales de América del Sur por estos días, y siguen sonando mejor que la gran mayoría de los grupos. Es que de verdad, es que por favor, no es que sean unas chicas guapas y yo y todos los fans seamos unos viejos verdes. Es que suenan bien. Si eres ciego y no las ves, suenan mejor. 3 instrumentos que crean un sonido mucho más envolvente, mucho más sólido, mucho más expresivo que bandas con 16 personas. Y en este momento en el mundo, pocas como The Warning. La guitarra de Daniel está sonando lo increíble. Son un grupo además de notas graves. Y esto lo quiero discutir algún día. A ver si por favor van y les dicen a The Warning que me den ya otra conversación, otro diálogo, otro rato, una media hora para conversar. La vez pasada fueron los fans de este canal, los aficionados a este canal, los que convencieron a The Warning, no a The Warning, a Rudy y a la gente que se encarga de su imagen, que le convenía venir aquí con el nocturno, como yo decía, porque es feo, pero es buena persona. Pero ya me perdí. Les quiero preguntar sobre esto. Entre la quinta cuerda que está usando Alejandra, las guitarras barítono que está usando Daniela, y el amor por los toms de piso que tiene Pau, lo que tenemos es un rock que en vez de estar en los agudos está en los medios y graves. Y esto es raro. Esto es raro porque el rock tiende a ser de muy agudos los solos de guitarra, tú sabes, en los límites de hasta arriba en la primera cuerda. No se hacen solos con la quinta y sexta cuerda en la parte alta del mástil. No, se hacen agudos. Las grandes voces son agudas. Pienso en Ian Gillan o en Ozzy Osbourne, ¿no? Las grandes voces son agudas, las mujeres, las grandes voces son agudas. El uso de la caja o tarola y los címbalos domina mucho de la batería en gran parte del rock, y de pronto ellas suenan 3 tonos más abajo. Y esa es una de las cuestiones distintivas de un sonido de rock, que no es el que suena como si se pareciera al de antes, pero es el de hoy. Dicho todo eso, encima de que ya les eché este rollo, está este otro rollo que les grabé el día de ayer. Para quien no se ha dado cuenta por aquí, lo mío es el rock.
Como Jaime López tengo la edad del rock and roll y les digo que así se vive muy bien. Soy fan desde hace mucho tiempo y como una de mis bandas favoritas de hoy a nivel mundial del power trio mexicano The Warning, desde que escuché su primer álbum 21st Century Blood en 2017 y publiqué lo siguiente en Twitter. Ya está el disco de The Warning, todo para ser leyendas del rock duro, duro. Sus integrantes tenían entonces 17, 15 y 13 años. Razonable que un viejo rockero se impresionara. Con el tiempo pude conversar con la banda en mi canal de YouTube, comentar muchas de sus canciones, sus sucesivos álbumes y finalmente poderlas ver en vivo, convencido plenamente de que el rock está sanísimo y vivo en manos de grupos muy jóvenes, empezando por The Warning y siguiendo con muchas otras bandas que hacen la música de hoy, algunas de ellas incluso inspiradas por The Warning, mucho más jóvenes hoy. Y yo lo agradezco porque no soy un nostálgico de la música de ayer, esa ya la escuché ayer, muchas gracias. Quiero escuchar la que se hace hoy y se hace mucha y buena y le está haciendo gente muy muy joven. En los últimos días The Warning publicó Kerosene, el primer sencillo de su nuevo álbum, y empezó su gira de este año hace unos pocos días también en el Lollapalooza de Chile, donde además estrenaron una maravilla del segundo sencillo del nuevo disco llamada Ritual o Ritual, del que hablaré ampliamente en otra ocasión, pero que me dejó enormemente entusiasmado con el camino que está siguiendo la banda, cuyas integrantes, las hermanas Villarreal, hoy ya son las leyendas que hace 9 años dije que serían. Si de algo sé es de música, ¿sabe usted? El caso es que viendo su intervención en Lollapalooza, leí un comentario diciendo que como parte de su setlist, o sea, de su programa de ese día, pero ahora le llamamos setlist, habían tocado allí, precisamente allí en Santiago de Chile, El baile de los que sobran, pieza original del grupo chileno Los Prisioneros. Me apresuré a ir a escucharla. Siendo fan de Los Prisioneros desde antes del referéndum de 1988 que terminó con la dictadura chilena, entenderá usted la impresión y alguna lagrimilla que se me escapó. Ellos querían esfuerzo, ellos querían dedicación. ¿Y para qué? Para terminar bailando y paseando. Quedan de los que sobran. The Warning, como es costumbre cuando abordan música de otras bandas, no hace un cover o una reproducción de la original, que además la original va con guitarra acústica y con un acordeón que levantó muchas cejas cuando salió el álbum Pateando Piedras. Hace una versión, hace suya la canción y la interpreta a su manera, con variaciones que confirman la apropiación sin traicionar al original. Lo que hace Daniela con la guitarra es explosivo. Una canción de su momento, hablamos de una canción acústica de 1986, llevada al siglo XXI con el rock duro, duro de The Warning, que no se queda solo en el rock duro, claro, y por suerte. Aquí aparece una voz femenina que le da una dimensión singular a una canción que siempre oímos o con sus creadores originales, Los Prisioneros, o a lo mucho cantada multitudinariamente a capela en manifestaciones, sobre todo estudiantiles, en América Latina. De la vanguardia del rock de hoy, haciendo un verdadero clásico de hace 40 añazos y juntando dos puntas de una vida de rock. Hace casi 40 años, en 1988, yo en Radio Querétaro logré hacerme con un programa de rock en español llamado Tiempo de Híbridos en honor a Rodrigo González, Rodrigo, un programa en el que al principio nadie creía. La idea que yo sugerí fue presentar un LP de rock en español los lunes y otro los miércoles. Y el director de la estación preguntaba preocupado, ¿habría discos suficientes para aguantar el programa? Y yo, entusiasmado, le daba nombres de música y solistas y bandas que él nunca había oído mencionar. Pero lo convencí. Comencé y seguí con el programa durante más de 2 años. Cuando me fui de regreso a la Ciudad de México, sobraban discos para seguir sin mí. Allí en Radio Querétaro, en Tiempo de Híbridos, presenté joyas como el primer disco de Real de 14, con esa maravilla de canción que es Azul. Los álbumes Hotel Dulce Hotel y El hombre del traje gris de Sabina, el disco Giros de un Fito Páez que nadie conocía. La radio le organizó un concierto en Querétaro y éramos 200 en un estadio de baloncesto enorme. Yo tuve que ir a ofrecerle disculpas a Fito Páez de que no habíamos logrado atraer a la gente. Y eso que el disco tenía esa gloriosísima canción que es Yo vengo a ofrecer mi corazón. Enemigos de lo ajeno, del último de la fila, Trolebús en sentido contrario de Trolebús, el misterioso grupo Quintana Roo, Caifanes con su único disco bueno, Tierra Baldía con su único disco epónimo que influiría profundamente
en el diseño de la banda de mi novela La música de los perros y desde Chile, Los prisioneros. Vistos en perspectiva, fueron grandes años para el rock en español. Y no puedo mencionar a todos porque estamos hablando de más de 250 LPs que presenté en 2 años y medio. Algo que quizás hoy es inimaginable. Por cierto, me pregunté si las cintas de los programas aún andarían por allí y le he escrito a Radio Querétaro. Los prisioneros eran especiales porque estaban cantando eso en medio de la dictadura de Pinochet. Una dictadura que me había dado muchos amigos exiliados, perseguidos, algunos con historias tremendamente oscuras, que se habían salvado porque México les abrió la puerta, porque la Embajada de México les abrió la puerta, porque no se permitió que fueran asesinados, cuando hubiera sido más cómodo quizás permitirlo. Me gustó el sonido de Los prisioneros, me gustó la audacia y me gustaron las letras, que todo el mundo sabe que para mí son clave. Bueno, todo el mundo que me conoce dentro del ambiente de la música. El baile de los que sobran, Nunca quedas mal con nadie, Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos, eran canciones que contaban las cosas desde una perspectiva que ya no era ni la del sollozo cantonuevero y folcloroide del que yo había huido más de una década atrás, o el panfletazo revolucionario a la cara, que era coartada de músicos con pocos recursos, pero entendidos de que eso vende. Los prisioneros se enfrentaban no solo a la vida lamentable que les deparaban los gorilas de Pinochet, sino al postureo intelectualoide, a la izquierda performativa, les dicen ahora, antes era la izquierda de dientes para afuera, a los enamorados del fusil que querían crear un futuro luminoso sembrando de huérfanos su país, y a los intrascendentes de mente clase mediera, para quienes la pobreza ajena era pretexto para el lucimiento personal. Nunca supe demasiado del grupo, pero siempre me quedé con sus canciones como una expresión, a mi forma de ver, igual ellos no estarían de acuerdo, de la necesidad de ser rebeldes e incluso contra la rebeldía, sobre todo contra la rebeldía facilona, blandengue, irracional, simplista. Todo eso que a mí me ha llevado a hacer cosas como mi libro La izquierda Feng Shui, exhibiendo la irracionalidad y el misticismo tóxico de alguna parte de esa izquierda a la que sigo perteneciendo, como diría Albert Camus, a pesar de la izquierda y a pesar de mí mismo. Muy cerca de Camus, por cierto, estoy en mi concepción de una izquierda moral y racional de crítica a sus vertientes dictatoriales y violentas. La izquierda menesterosa nunca perdonó a Camus, ni creo que me perdone a mí, cosa que me preocupa menos que el marcador de un partido de voleibol en 1952 en la isla de Vanuatu. Hace tiempo que digo que el rock no es un género musical, sino una forma de ver el mundo. The Warning me confirma que si el rock se hace bien, está viendo bien el mundo en 1986 y en 2026. Y como rockero, agradezco a ambas bandas y a todas las que han venido en medio, a las que vinieron antes y a las que vendrán después. Y que siga el rock and roll. Y así está, así estoy. Esto fue, ¿qué les parece mi segmento grabado? No acostumbro a hacer esto, pero realmente lo tenía que hacer. Creo que es la única forma honesta de abordar esto. Y escuchen buen rock. Está creciendo enormemente. Y eso es impresionante. Hoy incluso no solo vamos a hablar de rock, sino también vamos a hablar de blues, pero de rock vamos a hablar de algo mucho, muy importante y no quiero que se me acabe el tiempo hoy. ¿Qué más? A ver, rápidamente. Por tu análisis de Hotel California me comencé a leer El Mago de Falls. Qué bueno. Me gustaría tu análisis de alguna canción de Led Zeppelin, Stairway to Heaven. Sí, como no. Aunque sabemos que no significa nada, pero lo hacemos. Tengo varias en la lista la semana próxima, si todo sale bien. Sultans of Swing, de Dire Straits. Hay manera de saber cuánta gente hay interesada en su curso de periodismo y más o menos hacer un estimado de cuánto se tendría que aportar para que se pudiera terminar de redactar. Pues no y no. Y te voy a decir cuál es el problema. El problema es la gente que esté interesada puede ser 10 o 20, no genera mucho. Mi idea era ponerlo en uno de estos sitios de cursos hasta que averigüé cuánto estaban ganando los cursos de periodismo en estos cursos. Y no llegaba a los 10 euros al mes, ni el más famoso ni el más conocido. Entonces, pues lo tengo que hacer por amor al arte, porque por dinero no lo voy a poder, no hay lógica para hacerlo. Pero lo que no tengo es tiempo. Entonces intentaré que me dé tiempo. Mauricio, ¿es mejor el liberalismo o la socialdemocracia? Mira, a ver, el liberalismo social es ante todo liberalismo. La socialdemocracia es ante todo democracia. El liberalismo considera, por liberalismo social que sea,
que la injusticia es un estado natural de las cosas. Y por social que sea, le genera ciertos problemas la economía mixta, los servicios públicos pagados con los impuestos progresivos que van más hacia los más ricos. Es decir, los liberales sociales son gente que es económicamente conservadora, pero liberal en lo social, y el problema es que no puedes ser liberal en lo social si no eres económicamente progresista. Entonces yo creo que los liberales sociales o los socialliberales son gente bien intencionada que no se atreve a enfrentar la realidad, y yo prefiero enfrentarla yo. Así que yo me quedaré siempre con la socialdemocracia, porque finalmente lo que estás buscando y lo que estás demostrando es que tienes mejores resultados que los liberales. Que las políticas socialdemócratas, cuando se implantan en un país, la gente las adopta y luego ya ni los liberales sociales, a veces ni la derecha los puede quitar. Tienen que irlas minando poco a poco, como el PP con la sanidad pública española, ¿no? Pues si mañana llegan al poder y deciden que se acabó el Ministerio de Salud y que ya no va a haber centros de salud y hospitales del Estado pagados con los impuestos, al día siguiente tienen a la gente sacándolos del Palacio de la Moncloa y linchándolos, ¿no? Lo saben, porque las políticas socialdemócratas son buenas para la gente. La gente que es de derecha las defiende y no se da cuenta que está defendiendo cosas de izquierda. Entonces no creo que haya comparación válida. Felido Cato, bueno, sí, Gato. ¿Alguna opinión sobre las recientes declaraciones que hicieron los empleados de Musk en Doge y los criterios que usaron para sus recortes de presupuestos? Vi 2 declaraciones de 2 de estos chicos. Gente de menos de 20 años, de menos de 30 años, 20 y pocos, que tenían es que esto es absolutamente alucinante. Trátenselo de imaginar. Un chico de derecha, eso sí, de Musk y de Trump, que le dicen: aquí tienes todas estas propuestas de investigación científica. No son científicos ninguno de ellos, no saben de ciencia nada, saben de ciencia menos de lo que yo sé de escritura cuneiforme. Y el presidente ha dicho que todo lo que sea diversidad, ¿cómo se dice? El DEI, diversidad, inclusión. ¿Qué significa DEI? Es increíble que se me acaba de olvidar. Diversidad, igualdad o equidad e inclusión, más equidad que igualdad. Diversidad, equidad e inclusión no se pueden financiar. Como estos chicos no sabían nada de lo que es la diversidad, equidad e inclusión, tampoco sabían nada de ciencia, pues iban a las palabras, ¿no? Entonces, por ejemplo, había un estudio, yo lo mencionaba algo de los que los estaba interrogando, un estudio sobre la transmisión sexual, la transmisión de infecciones sexuales, me parece, infecciones de transmisión sexual en prisiones de los Estados Unidos entre la población homosexual. Y este proyecto de investigación fue rechazado, según el chavalín porque decía que era para los gays y para la gente LGBT, y si dice LGBT va para afuera. Punto. Los criterios eran absolutamente idiotas. Y otro, hasta me llegó a dar pena en un momento dado, hasta que me di cuenta de lo que eres un miserable. Decían, bueno, pero para ti, ¿qué es la diversidad, equidad e inclusión? Y él decía, bueno, no, lo que dice la orden ejecutiva, la EO. Todo el tiempo se refieren a ella como la EO, la Executive Order, la orden ejecutiva. Dice, bueno, pero cuando tú veías una propuesta de investigación, ¿tú cómo te planteabas la idea de la...? No, yo iba a la orden ejecutiva. Bueno, pero en este momento tienes una idea de lo que es. Bueno, sí la tengo. ¿Cómo es? Bueno, como dice la orden ejecutiva. Si tuviera la orden ejecutiva te lo podría decir, porque ahí es lo que dice allí. Era tan absolutamente caprichoso, tan absolutamente SS, que a mí me alarmó muchísimo verlos, porque allí se sacrificaron grandes proyectos de investigación. Obviamente, probablemente había algunos muy tontos,
pero había algunos que los que estaban señalando los investigadores que eran verdaderamente importantes. Es decir, la salud de una sociedad implica que tengas salud para las distintas formas de vida de las distintas personas que componen una sociedad. No puedes dejar de, pues se van a enfermar y se van a morir porque son todos gays. No. Porque además al final no solo se enferman y se mueren ellos, sino que acaba repercutiendo en el resto de la sociedad. No vivimos en compartimientos estancos, salvo Elon Musk. Entonces, me pareció de lo más triste. ¿Y qué es lo que pasaba? Dice, uno dijo algo así como, es que no se trataba de ir en contra de nadie, era de salvarle billones en español, trillions en inglés, o sea, millones de dólares al gobierno estadounidense. Y se los ahorraron ni uno. No ahorraron nada. El ahorro era un pretexto para ejercitar un odio cerval hacia ciertos elementos de un progreso que nos rechazan todavía. Y me obligas a ir, fíjate, me iba yo a ir a otro lado, pero me obligas a ir a esto. El proyecto Mujer Nueva que tienen los ultras en todo el mundo, pero encabezados, por supuesto, por los Estados Unidos. ¿Cómo iba a ser posible que no? Y el punto es el siguiente. Como ustedes saben, el proyecto 2025, del que hablamos aquí amplísimamente, el proyecto 2025 tiene por objeto diseñar unos nuevos Estados Unidos en términos ultraconservadores, ultrarreligiosos, ultranacionalistas y ultrarracialmente puros. Bien. Una preocupación que tiene la ultraderecha, tanto en todo el mundo, en España ciertamente, como sobre todo en Estados Unidos, es la llamada teoría del gran reemplazo. Es decir, que la raza blanca, pero ellos creen que existen las razas, volvemos a este problema, la raza blanca va a ser reemplazada, antes era por los judíos, ahora es por los musulmanes, en Estados Unidos es por los latinoamericanos, que va a ser reemplazados, desplazados, les van a quitar su país de blancos, su cultura de blancos, su cultura propia de ellos mismos, ¿no? Tú sabes, como la comida de Estados Unidos, que es toda inventada en Estados Unidos. La pizza, la hamburguesa y la salchicha. y todo eso está inventado en Estados Unidos. No lo había afuera, ¿no? El mac and cheese, ¿no? Los macarrones con queso, que en Italia solo se hacen desde el siglo XIX, pero bueno. Todo eso es estadounidense. Toda su cultura, todo su excepcionalismo va a ser empujado a un rincón y desplazado por las hordas de personas de piel un poco más bien oscura e idiomas un poco más bien raros, idiomas que Trump no quiere aprender, ya lo dijo, y eso es gravísimo, por alguna causa que yo no alcanzo a entender. Y la teoría del gran reemplazo es la que mueve gran parte del racismo de la ultraderecha actual en el mundo. Cuando analizas la realidad de la inmigración, pues no es exactamente así. Mira, en Europa hay aproximadamente un 7% de inmigrantes, es decir, 7% de personas que viven en la Unión Europea como inmigrantes legales o ilegales no nacieron en otros países de la Unión Europea. Pero acuérdate que si tú naciste en Rumania puedes venir a trabajar aquí y no eres un inmigrante estrictamente porque eres ciudadano europeo. Entonces, 7% de las personas que hay en la Unión Europea provienen de países de fuera de la Unión Europea. Esto incluye América Latina, incluye Europa Oriental, incluye Asia, incluye África, incluye países musulmanes, incluye países no musulmanes. Incluye budistas, chinos o confucianistas. Cuando ves los números dices, no, aquí no hay ningún riesgo de reemplazo, nos van a convertir en musulmanes, Eurabia, como decían los seguidores de Oriana Fallaci. No hay realmente una invasión ni una posibilidad de que sea desplazada de la población europea. Que muchas veces este miedo, sobre todo en la ultraderecha, lo tienen porque son conscientes de que ellos sí desplazaron y aniquilaron poblaciones enteras cuando eran colonialistas. Afortunadamente Europa se avergüenza de su pasado. Los mongoles igual no se avergüenzan de su pasado, probablemente muchos aztecas o descendientes de aztecas no se avergüenzan de su pasado, pero al menos los europeos se avergüenzan de su pasado, muchos de ellos, no todos.
otros lo añoran, como estos. Entonces, ¿cómo puedes evitar que tu país de gente blanca se convierta en un país de gente negra o de gente morena o de gente asiática? Nada, tienes que aumentar tu producción de niños. Es una visión muy nazi, ¿no? Esta es la visión que tenía Hitler, la visión la tenía también Mussolini, Dios, patria y familia. Los Lebensborn nazis eran precisamente los niños bien nacidos, los niños que nacían en las fábricas de niños que se llegaron a instalar con mujeres rubias de tipo nórdico, que no son alemanas, los alemanes en su gran mayoría son de pelo castaño, o mujeres con el modelo de belleza nórdico que le gustaba tanto a Hitler, que era de pelo castaño, y que les llevaban chicos de las SS también con rasgos nórdicos para que las impregnaran y así pudieran tener muchos niños rubios de ojos azules y totalmente dispuestos a un cáncer de piel cada vez que les daba un poquito de sol de lo blancos que eran. Veo verdes como yo, que soy verde a ratos. Y entonces pues esa solución nazi y mussoliniana la están proponiendo los estadounidenses. El nuevo proyecto de Heritage Foundation, que es el proyecto 2025, que hizo el proyecto 2025 y que según los analistas se ha cumplido en un 53% en el primer año de mandato de Donald Trump, ahora tienen un nuevo proyecto, el proyecto de la Mujer 2026. Y el proyecto de la Mujer Nueva, de la Mujer 2026, no se llama así. Es básicamente un proyecto en el cual se desaliente que las mujeres tengan actividades fuera del hogar, que estudien, que trabajen, que tengan proyectos artísticos, que tengan proyectos culturales, que tengan una vida que no sea la vida de una máquina reproductora, de una fábrica de niños. Esto lo está planteando totalmente en serio una buena parte de la derecha estadounidense. Y si les suena a ustedes el cuento de la criada, es porque es el cuento de la criada, con lo cual demuestra lo inteligente que era la autora del cuento de la criada, ¿no? Y que la ciencia ficción sirve para hablar de nosotros. Entonces, tenemos cosas como este pedazo de basura, al que van ustedes a escuchar ahora, y yo trataré de traducirlo. Se llama Nick Fuentes. Es un ultraderechista, muy amigo de Trump, ha cenado con Trump, para que nadie vaya a pensar que está fuera de la corriente principal. Hay muchos elementos acerca de esto. Scott Jenior de la Heritage Foundation se ha dedicado a hablar de los roles femeninos y de cómo hay que fortalecer el rol de la mujer como madre y esposa, mientras que el hombre debe ser muy masculino y debe ser el que provea y defienda a la familia. Que ese trabajo no lo deben hacer nunca las mujeres, ni proveedoras ni nada. Por supuesto, algunos de nosotros, si nuestras madres no hubieran proveído, pues nos hubiéramos muerto de hambre, porque yo soy hijo de una mujer que se divorció cuando yo tenía 5 años, del señor que me dio, de mi padre adoptivo, y luego se las arregló para mantenerme y sacarme adelante y mandarme a la escuela y todo eso. J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, también ha dicho cosas aterradoras sobre el papel que deben tener las mujeres y el papel que deben tener los hombres. Tú sabes, hombres así como masculinos como modelo John Wayne. No vayas a creer que ninguno es modelo Rick Moranis, que somos más algunos. Entonces es una visión absolutamente hollywoodense y nazi. Pero lo que llega a decir este señor Nick Fuentes a mí me parece muy revelador. Women are made to be fucked, literally. Las mujeres están hechas para ser folladas literalmente. Folladas escogidas. Y de alguna otra forma se dirá a lo largo de toda América Latina. That is what it is. Eso es lo que es. Act potent. We are act, they are potential. Acto y potencia. Nosotros somos acto, nosotros se supone que se refiere a los hombres. Yo me siento bastante lejos de él, pero bueno. Y ellas son potencia. They have eggs, we have sperm. Ellas tienen óvulos, nosotros tenemos esperma. Hasta ahí tiene razón. Sexual act actualizes the potential, makes a baby. That is what. El acto sexual
hace realidad, actualiza el potencial creando bebés. That is what they are made for that. They're made Es para eso para lo que están hechas las mujeres. for that. They're made to be bred. They're made to have kids with. Están hechas para reproducirse, están hechas para que uno tenga hijos con ellas. Okay, they exist for sex. Ellas existen para el sexo. Women exist for sex. That is why they are mothers or they are whores. Es por eso que son madres o son prostitutas. Or they are nuns. No hay otra opción. Are nuns. End of Ah, list. no. Perdón, me equivoqué. O son madres, o son prostitutas, o son monjas. Nuns. End of list. Fin de la lista. ¿Eh? Esto es lo que uno de los asesores espirituales de Trump quiere para las chicas. A mí no me gusta, pero bueno, a mí me afectaría poco, ¿no? Salvo que tengo 2 hijas. Pero esto lo están diciendo en serio. Parece una caricatura, pero no lo es. Women are either mothers, whores, or nuns. Repite, las mujeres son o madres, o prostitutas, o monjas. No other options. No hay otra opción. There are no female philosophers. There are no female inventors. No hay filósofas mujeres, no hay inventoras mujeres, There are no female generals or billionaires. no hay generales mujeres, ni millonarias mujeres. Sí hay, ¿eh? Sí hay, todo eso lo hay. They are mothers, whores, nuns. End Son madres, prostitutas o monjas. of list. That's what you can be. Fin de la Women lista, are eso es lo que made pueden to be. ser. Así, sin más. Esto es lo que está planteándose, pero no como una idea delirante de un grupúsculo ahí pues no sé, de la manosfera más imbécil. No. Esto tiene seguidores. Tiene seguidores en todo el mundo. Tiene a muchos hombres que se consideran enormemente inferiores a las mujeres que pueden ser filósofas, bueno, filósofas espero que no, inventoras y generales y físicas, químicas, biólogas, médicos, constructoras, escritoras, pintoras, lo que sea. A muchos de estos tipos, este tipo es, por supuesto, es virgen, lo ha dicho. Este señor que analiza así a las mujeres, él no sabe lo que es estar con una de ellas, pero más o menos las ve de lejos, ¿no? Les debe tener un miedo cerval. Pero eso es una broma, eso les tienen miedo cerval, es una risa. Que les tengan miedo de verdad ya no es una risa. Porque a lo que tienes miedo lo destruyes o lo sometes. Y los avances de la mujer, igual que los avances de los altersexuales, igual que los avances de las minorías étnicas e igual que los avances de los trabajadores, son anatema para la derecha. Y ellos lo que quieren es revertir todos esos logros, todos esos avances, todos esos derechos y libertades conquistados, por lo menos desde el siglo XVII, XVIII quizás, no, XVIII, y volver a una situación en donde todos esos grupos, en este caso las mujeres, porque estos tipos de verdad tienen una obsesión sexual que ni yo cuando tenía 13 años, que mira que era heavy, a todos ellos les tienen miedo. Le tienen miedo a los negros, a los musulmanes, a los mexicanos, a los salvadoreños, a los senegaleses, a los kenianos, a los europeos en general, a todos, a los asiáticos, a los indostanos. Ay, es que saben demasiadas matemáticas. A los chinos, a todos. Y el miedo es el padre del odio. Así que yo creo que es bueno que estemos conscientes de lo que se está diciendo, porque estos idiotas lo dicen en público, pero hay muchos que lo están diciendo en sus pequeñas reuniones, de pocos, generalmente en lugares a los que no tiene acceso el público en general, pero que mañana salen y apoyan a Verástegui en México, a Abascal en España, a Le Pen en Francia, a Putin en Rusia, a Orbán en Hungría. ¿Ok?
Pueden ser grupos muy pequeños, pero están convencidos de esto, tienen miedo, odian, desean destruir el régimen de libertades y derechos que se han creado y que no están dispuestos a defender a algunos que creen que como todo podría ser mejor y perfecto, pues así no estamos bien y si regresamos no pasa nada. Que esos son el enemigo en casa. ¿Qué más me dicen? Feliz Día del Padre, muchas gracias. Mira, ya me felicitaron mis hijos. Dijiste algo que me desconcertó. El rock me salvó del reggaetón de los 80, que es la música disco. ¿En serio son comparables? Es música comercial, hecha para bailar, no para oírla mucho. Pero todavía el disco tiene un par de canciones ahí que se salvan. Si me gusta la música disco de los 80, pero a mí no me gusta nada. Me parecía lo más vacío del mundo. Parecía pobre, me parecía musicalmente limitadísima y por supuesto desde el punto de vista letrístico irrelevante. Salvo el I Will Survive, ¿no? Donna Summer y algún otro. No decía nada. Era para bailarse, entonces era un ritmo, no era un género musical. Como el cha-cha-cha. ¿Recuerda las grandes letras del cha-cha-cha? No me acuerdo de ninguna. Pues mira. Y las grandes letras del twist, pues tampoco se acuerda de ninguna. Porque son música para bailar que se hace comercialmente con un objetivo evidentemente y claramente comercial. El caso del reggaetón es exactamente lo mismo. Entonces no me dan sí me parece que sean comparables en ese sentido. ¿Irán se puede volver el Vietnam de Trump? No, mientras no tenga tropas en tierra. Y es una discusión que se está llevando a cabo en Estados Unidos en este momento de una manera amplia, si deben poner tropas en tierra. Evidentemente la gran mayoría de las personas que saben de esto, de las que yo tomo lo que digo porque yo no soy un experto militar, el más grande error que podría cometer Trump es poner tropas en territorio iraní. Bueno. Conozco a alguien que trabajará como académico en la UNAM, pero una sindicalizada no quiere corregir un pequeño error en documentación y no pueden resolver este problema. ¿Qué opinas de esta gente? Son burócratas. Mira, yo creo en los sindicatos para defenderte de los patrones. Si el sindicato se vende al patrón, ya no es un sindicato que defienda a los trabajadores. Esto es lógico. Si un sindicato es excluyente de otros trabajadores, ya no es un sindicato que defienda a los trabajadores, ¿no? Mira, era 1981, pero no, antes, 76, 76, 77. Estuve en el haber, entré a la universidad, 77, 78, quizás 80. Hubo una huelga en la Universidad Nacional Autónoma de México, como siempre poniéndola en un momento en que sea especialmente dañina, en este caso la elaboración de los presupuestos de la universidad. Son los presupuestos que le tienes que mandar al Congreso de la Unión para que los autorice, para que la universidad tenga dinero mañana para pagar todo lo que necesita pagar, principalmente salarios, también consumibles, reposición de equipo, proyectos nuevos, proyectos de investigación, bla, bla, bla. Todo lo que se gasta. Y yo en aquel entonces era un pobre profesor de música en el departamento del nombre más largo del mundo. Era un cubículo de 1,5 metros por 3, de verdad. Cabían dos escritorios, el de la secretaria y el del jefe. Que mi jefe era Alfredo Montané, el músico. Y era el Departamento de Promoción y Difusión Cultural de la Unidad Académica del Bachillerato del Colegio de Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ni cabía en la puerta el nombre, promoción de difusión y promoción cultural, creo que decía en la puerta. Y entonces los sindicalizados llegaron a explicarnos que solo podían dar clase de música los egresados del conservatorio. Muy bien, pero... Mira, yo enseño 4, enseño charango, enseño bombo, enseño guitarra folclórica, ritmos latinoamericanos, ritmos mexicanos, jarana jarocha. ¿Tú crees que un egresado de la universidad puede enseñar esto? Yo he estado aprendiendo en los últimos 7 años. No, ese no es el problema. El problema es que tú no puedes seguir dando clase aquí.
y tú quieres que yo me una a tu huelga, vete a la mierda. Así de sencillo. ¿Qué le vamos a decir, no? Entonces, yo no me sumé a la huelga, de hecho estuve haciendo los presupuestos universitarios, me prestó dinero la universidad, porque no nos podían pagar, pero nos prestaron un dinero, me acuerdo, y ya he contado esta historia de que el dueño de un pequeño restaurante que se llama el Ting Tong en Álvaro Obregón, me fió como 2 meses el desayuno y la comida porque no podía yo pagar. Yo le iba a dejar la guitarra y él me dijo, tú no me dejas la guitarra, tienes cara de gente honrada. Y el chino, el señor mayor chino, tenía toda la razón del mundo. El día que me pagaron, lo primero que hice fue con él y decirle, todas las cuentas que firmé las vamos sumando y aquí tienes el dinero. Bueno, el sindicato de la UNAM tiene un problema. El sindicato de trabajadores, el de UNAM y el de académico, si es que todavía existen los dos, ya no lo sé. Como están sindicalizados, están protegidos. Ese es el problema, que tú no puedes, por ejemplo, en el caso de la atención, no puedes proteger a los trabajadores en contra de la gente a la que le tienen que dar atención. Esto es, el sindicato es algo más que una mafia, o debería ser algo más que una mafia. En México, desafortunadamente, no. Dice, me han dicho que sea Salinas Pliego. Lo que dijeron es que no tendrían problemas si fuese él. Bueno, yo sí lo tendría, punto. Bueno. ¿Crees que la administración Trump no ha sido mucho peor gracias a Marco Rubio o te estás flipando? Te estás flipando. Marco Rubio, que era un tipo de derecha, pero antitrumpista, está entregado. Está absolutamente entregado. Ha renunciado a todo aquello que en un momento dado se pudo considerar como que tuviera columna vertebral. El tipo no tiene principio alguno. Compositores contemporáneos como John Williams, Quincy Jones o Hans Zimmer en el futuro serán recordados así como Beethoven, Mozart o Bach. No sé si Quincy Jones o Hans Zimmer. Giorgio Morricone absolutamente ya está considerado como tal. Mancini está considerado como tal. Y John Williams, por favor. Las sinfónicas del mundo tocan los temas de Star Wars y de Superman y de todo lo que ha hecho John Williams. Y yo siempre, fíjate, cuando salió Star Wars, yo tenía el disco. Dije, si Beethoven viviera hoy, estaría haciendo eso. Estaría haciendo exactamente eso, música para películas, música de gran nivel para películas. La música de John Williams es absolutamente espectacular, ¿no? Entonces es curioso que lo digas porque yo hace tantos años, imagínate, cuando se estrenó la primera de Star Wars, que por supuesto es la cuarta, que lo dije yo, si Beethoven hoy viviera, estaría haciendo lo que está haciendo John Williams. Yo creo que sí, porque la calidad musical está allí. No ubico a Hans Zimmer, creo que debe ser algo muy bueno. Y Quincy Jones lo siento más como productor, igual me equivoco, ¿eh? Yo solo he peleado en defensa propia y aparente desventaja, solamente en esas circunstancias. Al final he terminado ayudando a mis agresores. Estoy completamente en desacuerdo con la violencia. Yo también, pero si vienen a pegarme, va a resultar que les voy a pegar. Ni modo. Bueno. Dice, una curiosidad que no sé si será de interés. ¿Ves que la siguiente progresión de Pedro Sánchez sea como diputado europeo similar? No. No, el futuro de Pedro Sánchez está en Europa, pero no como diputado. No como eurodiputado. Él está en posición de ser comisionado, presidente, encargado de algún despacho, como lo fue en su momento Borrell, de las relaciones exteriores de la Unión Europea, es decir, un funcionario de alto nivel, no un parlamentario. De hecho, lo he dicho, al parlamentario europeo que he tenido aquí 2 veces, mi querido Jonás Fernández, estamos tratando de que se venga, después de que acabe su ciclo el actual presidente de Asturias, a que se venga de presidente para acá, no sé si quiera, o tiene miras más altas. A mí me parece un sujeto extraordinario, y quienes lo hayan visto aquí lo saben, ¿no? Trump se va a retirar igualito que de Saigón y Kabul con el rabo entre las piernas. Yo no sé.
lo dices tú sin tener nombre ni y lo dices como podrías decir lo contrario, no tienes ninguna puta base. No hablen así, hombre. Ken Loach no lo ubico. No soy cinéfilo. Yo entiendo que es usted un lector y analista de la historia de México. Por favor, desenmascare a ese vendehumos que llaman Sun Tzu. Hoy salió entrevistado por Jordi Wild. Ay, madre mía. Bueno, tengo 3 o 4 vídeos hablando de Zunzuneta, ¿no? Pero luego se enojó, vino y me echó la bronca. Pero dijo que él aceptaba lo que dijeran todos. Luego me bloqueó. Pero me bloqueó a mí, pero luego está muy atento a lo que dicen de él en los comentarios. Es un tío muy raro, no sé yo. Yo no sé si hablan de mí en los comentarios de los vídeos de Zunzuneta, sino que me da exactamente igual. ¿Cuándo vuelvo a invitar a Schettino? Pues mira, la próxima, cuando lo vuelva a invitar va a ser después de que la primera vez que lo invite, que todavía no es. Nunca he invitado a Macario Schettino a este canal. Jamás. Vio que el hermano de AMLO que recibió los sobres amarillos ya no lo van a investigar. Por supuesto, la corrupción se la cubren entre ellos. Son delincuentes que se encubren entre ellos todos. ¿Qué opinas de que a la hora de discutir sobre política términos como izquierda y derecha salgan sobrando? Que no salen sobrando. Que la gente que dice salen sobrando generalmente es de derecha. Eso no lo olvides nunca. ¿Hasta qué punto es cierto que el cristianismo tomó muchas liturgias, ceremonias y hasta mitología del mitraísmo? No. El cristianismo tomó de todas, hizo sincretismo con todas las religiones de los países, de las sociedades a las que fue a evangelizar. Entonces, ¿cómo se saludaban los romanos? Salus et felicitas, salud y felicidad. Que hay 2 santas muy famosas romanas, Santa Salustia y Santa Felicitas. Y la Virgen María se identifica con Tonantzino Nantzine y muchos de los santos se identifican con personajes más o menos míticos de las distintas religiones. Pero eso de ahí le copiaron todo al mitraísmo. Eso creo que lo sacó los de ¿cómo se llama? Esos que querían reorganizar el mundo mientras se enriquecían. Jack Fresco y el de la marimbita. Un tipo que tocaba la marimba. Ese era todo lo que sabía el de economía política. Zeitgeist. Taibo II dijo a la muerte de Fidel, defendió su legado y no fue capaz de criticarlo. ¿Qué te digo yo? ¿Para qué sacó a tantos cubanos de Cuba que huían de Fidel? Todavía estaba enterito Fidel, fue la vez que yo cené con él y estuve conversando con Fidel. Y fue operación de Taibo, de que llevarnos a todos, de que nos invitaran a todos a la Feria del Libro de Cuba, de La Habana. Él sabe perfectamente lo que sufrieron los cubanos. ¿Qué opinas del atentado en la Basílica de Guadalupe y el supuesto milagro que evitó que se dañara el ayate? Sí, el supuesto milagro nada, la bomba está el ayate, el altar, los crucifijos y aquí pusieron la bomba. La onda expansiva no podía llegar al ayate ni de modo alguno. Lo que me molesta es que algunos ateos salen con que soy ateo, pero estoy a favor de la religión, de los valores religiosos, bla, bla, bla. Lo clásico de los ateos blandengues. No solo eso. No solo son ateos blandengues, sino son ateos irracionales, porque los valores nunca los ha dado la Iglesia. Si tú ves la Biblia en ningún país, y esto es una observación de Bertrand Russell, ya quisiera yo que fuera mía. Si tú te lees la Biblia completa, no hay un solo versículo en favor de la inteligencia. Uno. Se aprecian muchas cosas, pero en ningún momento se aprecia la inteligencia. ¿Qué valores? ¿Qué valores? Las religiones se han opuesto al progreso de los valores, precisamente. Entonces, yo no entiendo cómo ser ateo y decir, ay, soy cristiano cultural, como dice por ahí algunos. No, yo no lo soy, ¿no?
¿Cómo le puedo explicar a mi familia morenista que sigo siendo de izquierda aunque no apoye a Morena? Explicándoles por qué Morena no es de izquierda. Les señalas y les dices, mira, la izquierda pretende esto y esto. Pretende, por ejemplo, mejorar la suerte de los pobres dándoles las herramientas necesarias para dejar de ser pobres, no dándoles dinero. Dar dinero es lo que hace el populismo y eso lo hizo el fascismo, lo hizo el nazismo, lo hizo el peronismo. Repartir dinero, que no resuelve los problemas a largo plazo de una comunidad, por ejemplo, para que esa comunidad deje de ser pobre. Que lo que se hace es otro tipo de actividades, otro tipo de programas sociales donde el control de los recursos los tiene el Estado precisamente. Por poner un ejemplo, ¿no? Yo creo que en todo caso es muy fácil explicar por qué Morena no es de izquierda, porque Morena está a favor de la corrupción, porque Morena no ha salvado miles de vidas que podría salvar con una estrategia en contra de la delincuencia organizada. Podría estar sacando recursos de Pemex en lugar de estarlos sangrando. Podría no tener a medio país, una tercera parte del país entregada al narcotráfico, ¿no? Entonces, eso no lo hace la izquierda. Y la izquierda, por supuesto, no persigue la libre expresión como lo está haciendo Morena. ¿Le otorgaría como Borges valor literario a la filosofía? No. Algunos filósofos son bastante originales, sí, pero lo que escriben no es literatura. Lo que escriben pretende ser una reflexión que debas tener en cuenta como si tuviera un valor de verdad. Y no lo tiene. La literatura es honesta. Te voy a contar un cuento. Había una vez. Eso es honesto. La filosofía no es eso. Bueno, se nos va el tiempo. Creo que sobre la persecución de los uigures también hay mucha propaganda contra China. Pues no habría tal propaganda si no tuvieran campos de concentración llenos de cientos de miles de uigures. Es que, ¿cómo sabes que no es cierto y es propaganda? Creo que para creer no vale. O te informas o no te informas. La persecución contra los uigures es absoluta realidad y son considerados terroristas, subversivos y enemigos del Estado. Toda la etnia. Por favor. Bueno. Vamos a hacer esto, porque si no yo sí lo quiero hacer y... Cuéntame una canción. No tengo el video de presentación, pero cuéntame una canción. A Day in the Life. Bueno. A Day in the Life es una de las canciones más raras del universo habitado. Primero, si ustedes lo piensan, el primer álbum de los Beatles, Please Please Me, se grabó en 15 horas con 45 minutos. En los estudios de grabación se registra minuto a minuto lo que estás haciendo, porque el señor que pone el dinero, los productores, pues tienen que saber en qué se está gastando el dinero que están invirtiendo, ¿no? Un día en la vida tardó 34 horas en grabarse. Esa canción tardó 34 horas en grabarse. Y la hicieron juntos Paul McCartney y John Lennon. Una parte era de John Lennon, claramente. Otra parte es de Paul McCartney, claramente. Y la parte más divertida y conflictiva de la canción pues, es de los dos. Dijo John Lennon sobre Un día en la vida, Paul y yo estábamos definitivamente trabajando juntos, especialmente en Un día en la vida. La forma en que escribíamos gran parte del tiempo. Uno escribía un buen trozo, la parte que era fácil, como I read the news today, leí las noticias hoy, o lo que fuera, y luego, cuando te atorabas o se volvía difícil, en vez de seguir adelante, lo dejabas caer. Entonces nos reuníamos y yo cantaba la mitad y entonces él estaría inspirado para escribir el siguiente trocito y viceversa. Él le daba un poco de timidez porque pensé que él creía que era ya una buena canción. Así que estábamos haciéndolo en una habitación con el piano y él decía, pues hacemos esto, y yo decía, sí, vamos a hacerlo.
Punto. Bien, la canción empieza diciendo: I read the news today, oh boy. Leí las noticias hoy, vaya, vaya, sobre un hombre afortunado que lo logró, que tuvo éxito. Y aunque la noticia era bastante triste, pues no pude evitar reír. Vi la fotografía, se voló la mente en un coche, no se dio cuenta de que las luces habían cambiado. Se voló la mente, no se voló la cabeza. ¿Por qué dices he blew his mind y no his head out in a car? Bueno, porque no, primero que nada, porque no se voló la cabeza. Y segundo, porque el juego de palabras de volarse la mente tiene más que ver con la cultura de la droga que se estaba viviendo en ese momento. No se dio cuenta que las luces habían cambiado, se refiere fundamentalmente a un semáforo. Y aquí empezamos con una serie de cuestiones que es importante que tengamos presente. No hay que sobreinterpretar las canciones. Hay canciones que no tienen el significado que nosotros querríamos. O versos que no tienen significado alguno. Me acuerdo de dos cosas del último documental de los Beatles que hay que tener presentes. Acuérdense cómo empieza a escribir Get Back Paul McCartney. Empieza a hacer acordes en el bajo y cuando tiene una estructura de acordes empieza Get Back, Get Back. No está pensando en qué va a decir, no, está dejando que fluyan las cosas. Y en un momento dado, George le pide ayuda a John con la canción que está haciendo, que se llama Something. Y le dice, something in the way she moves attracts me, like no sé qué. Y le dice John Lennon, ponle like a cauliflower, como una coliflor, mientras luego ya se te ocurrirá algo. La gran frase es, attracts me like no other lover, me atrae como ninguna otra amante. Y la escritura de canciones muchas veces es accidental. La composición de canciones muchas veces tiene que ver con que estoy buscando algo que rime, aunque no tenga el significado que yo quiero. No siempre pueden ser tan tremendamente complicadas las cosas como quisiéramos y como lo hacen, por ejemplo, American Pie, de la cual ya hablamos. Porque esto del vi las noticias y alguien se voló la cabeza, pues se refiere a este chico. Este chico es Tara Brown. Tara Brown murió en diciembre de 1966 en un accidente automovilístico. Tara Brown era amigo de John Lennon y Paul McCartney, era amigo de los Beatles. De hecho, él fue el que le dio su primera dosis de LSD a Paul McCartney. Y no se mató por estar borracho ni nada, simplemente fue un accidente. Lo que recuerda su novia que iba con él y sobrevivió es que se les vino un auto encima y él dio el volantazo para evitar que el auto se le echara encima a ella y chocó contra un camión de reparto que estaba allí, lo que es un genuino accidente, y así es como lo decidieron los investigadores británicos. Y este es la inspiración porque lo leyó en las noticias, en el Daily Mail. John Lennon, días antes de estar escribiendo la canción, el heredero de la cerveza Guinness, que ese era Tara Brown, muere en un accidente de automóvil. Esa es la historia, pues, de ese primer verso misterioso, que yo recuerdo que cuando lo sobreinterpretaban era, porque es como mataron a Kennedy, que le volaron la cabeza en el coche, porque no se había dado cuenta de que había cambiado el sentimiento. Y decía, es que si hubieran pensado tanto los Beatles para escribir eso, no lo escriben nunca. Pero incluso Paul McCartney decía, yo no se lo estaba atribuyendo a Tara. John en su cabeza sí. En mi cabeza yo me estaba imaginándome a un político absolutamente enloquecido por las drogas que se había detenido en un semáforo y no se había dado cuenta de que ya tenía el SIGA, ya tenía el verde. El Blue His Mind era una referencia meramente de drogas, nada tenía que ver con el accidente automovilístico. Bueno. Y siguiendo con lo mismo, un montón de gente estaba de pie mirando, habían visto su cara antes porque Tara Brown era un personaje conocido en la escena de la contracultura británica de los años 60. Nadie estaba seguro de si era de la Cámara de los Lores, una forma de decir que era alguien, pues, de posibles. Vi una película hoy, el ejército inglés acababa de ganar la guerra, y todos los que lo han analizado dicen, es que claro, es que aquí estaba haciendo referencia a John Lennon al hecho de que en 1966
se había tomado unos meses para filmar, la película Cómo gané la guerra. Fue protagonista de una película que nunca vi, por cierto. Se llama Cómo gané la guerra, How I Won the War. Y entonces de ahí lo saca. Un montón de gente se giró, pues estaban mirando de frente. Ahora le daban la espalda, pero yo tenía que mirar porque había leído el libro en el cual se basaba la película Cómo gané la guerra, con John Lennon como actor. Y luego el verso más problemático. I'd love to turn you on. Me gustaría meterte en la onda. Bueno, sí, pero meterte en la onda de las drogas. To turn on era empezar a consumir drogas. Timothy Leary, el gran gurú del LSD, decía turn on, tune in, drop out. Empieza a consumir drogas, ponte en sintonía con el universo y deja la universidad. Él había sido profesor universitario y lo dejó todo para ser un gurú de las drogas, fundamentalmente del LSD. Por eso le escriben, por cierto, hay una canción que se llama Timothy Leary is Dead. Timothy Leary ha muerto, de uno de mis grupos favoritos de toda la vida, que es Moody Blues. Esta frase que John Lennon y Paul McCartney te dicen que era una referencia a las drogas y punto, me encantaría que supieras lo que siento yo cuando me como LSD, fue la que llevó a que la BBC prohibiera esta canción durante muchos años, porque parecía que estaba siendo demasiado amable con el consumo de drogas. Y aquí termina el trabajo de John Lennon por el momento y entra Paul McCartney. Me desperté, me caí de la cama, me arrastré un peine por la cabeza, bajé las escaleras, me tomé una taza de té. Cuando te tomas a cup en el Reino Unido, es una taza de té, no hay de otra cosa, no hay otra posibilidad. Y al levantar la vista noté que llegaba tarde. Y esto es, como lo recuerda McCartney, estaba simplemente contando cómo era su vida cuando era estudiante. Entonces se le hacía tarde para llegar a la escuela. Esas referencias de su vida de jóvenes están presentes en Penny Lane, donde cuenta lo que era la calle de Penny Lane cuando él era un adolescente joven, Paul McCartney, o en Strawberry Fields, ese orfelinato, sanatorio de Liverpool, en cuyo jardín jugaba John Lennon cuando era niño. Son los recuerdos, que además esos recuerdos de juventud son materia de prima de muchísimos escritores, obviamente, empezando, vuelvo, por American Pie, ¿no? Encontré mi abrigo, agarré mi sombrero, cogí el autobús en español, en México es tomé el autobús, no se horroricen. Subí las escaleras y fumé algo, y alguien habló y me metí en un sueño. Bueno, hasta que se subió al autobús, estábamos todos bien, pero luego se acordaba George Martin de que solían irse los muchachos, los chicos, se iban al piso de arriba, allá en Abbey Road, en los estudios de Abbey Road, y ya luego bajaban como muy, muy, muy tranquilitos a seguir las grabaciones. Y ellos han confesado que se subían a fumar marihuana. Entonces, cuando subió a las escaleras y fumó, no se fumó un cigarrillo de tabaco, sino se fumó un porro, un cigarro de marihuana, punto, ya. Alguien habló y me quedé dormido, cosa que le suele pasar a la gente. Esos son recuerdos de infancia de Paul McCartney simplemente, y luego un poco de broma sobre lo que hacían los Beatles para hacer sus grabaciones, porque alguna vez George Martin les dijo, bueno, pues ustedes no estaban drogados todo el tiempo en esa época, ¿no? Y le dije, que en Sgt. Pepper's todo el tiempo, estábamos hasta... Y entra de nuevo la parte de John Lennon diciendo, leí las noticias hoy, vaya, 4,000 agujeros en Blackburn, Lancashire. Y aunque los agujeros eran bastante pequeños, tuvieran que contarlos todos. Ahora saben cuántos agujeros se necesitan para llenar el Albert Hall. Voy a empezar por el Royal Albert Hall. El Royal Albert Hall es uno de los escenarios más importantes del Reino Unido. Es un escenario de teatro, de música, de representaciones de todo tipo. Y allí fue famosamente, si mal no recuerdo,
donde cuando se presentaron los Beatles y estaba toda la realeza británica allí, John Lennon tuvo el descaro de decirles: por supuesto, los de los asientos más baratos pueden aplaudir, el resto de ustedes solo hagan sonar sus joyas. Y probablemente por eso lo contó sobre cuántos agujeros se necesitan para llenar a Albert Hall, porque en el mismo periódico donde leyó sobre la muerte de Tara Brown, en la siguiente página estaba: los baches en nuestros caminos. Hay 4,000 baches, agujeros, en la carretera en Blackburn, Lancashire, o un 26º de agujero por persona, según un estudio del municipio. Si Blackburn es típico, es normal, hay 2 millones de agujeros en las carreteras de Gran Bretaña y 300,000 en Londres. Y esto le pareció divertidísimo a John Lennon. Cuando se encontraba algo que le parecía divertidísimo, lo hacía canción. Piensen ustedes en uno de mis favoritos de los Beatles, que es Being for the Benefit of Mr. Kite, de la que ya hemos hablado aquí, que está prácticamente toda la letra tomada de un cartel que se encontró John Lennon de un circo donde se iba a hacer una función en beneficio del señor Kite. Y estaban los Henderson, y estaba Henry the Horse, y estaban todos los personajes de esa maravillosa canción. Y esa era la feria de Pablo Funke. Y Pablo Funke era un francés negro que fue el primer dueño de circo negro de toda Europa. Cosa que de la que John Lennon no tenía informe alguno cuando compró en una cinta de antigüedades el póster de este circo de Pablo Funke y lo convirtió en canción, pero prácticamente palabra por palabra. Y finalmente la canción termina con I'd love to turn you on, me gustaría meterte en la onda. Lo que sigue es lo más importante aquí. Él decía, George Martin, lo leo aquí, comentó que siempre había sospechado que la línea Found my way upstairs and had a smoke, me las arreglé para ir arriba y fumarme algo, era una referencia a las drogas, recordando cómo los Beatles desaparecían y se fumaban un poco, presumiblemente de marihuana, pero nunca enfrente de él. George Martin jamás consumió drogas. Bueno, pero aquí hay un pasaje. A partir de aquí hay 2 pasajes de orquesta que son parcialmente improvisados y que son resultado de una anécdota que yo había contado por aquí. Dijo John Lennon: traemos una orquesta de 90 personas a que toque esto. Lo miró George Martin y le dijo: ¿de dónde sacamos el dinero? No tenemos dinero para contratar una orquesta. Y entonces Ringo, entre jiji y jaja, dijo: bueno, pues entonces contratamos media orquesta y que toquen 2 veces. Y eso hicieron. Llamaron a 40 músicos que ahora todos tienen crédito en A Day in Life. Y hicieron una especie de partitura que medio intentó hacer. Porque les decía George Martin: es que yo no le puedo pedir que improvise a músicos profesionales que están acostumbrados a que les pones una partitura enfrente y la tocan. Improvisan. No sé qué improvisar. Entonces, más o menos los convencieron de que improvisaran, pero había una especie medio de partitura con unas líneas raras. Vas de aquí a acá, de la nota más baja a la más alta, como se te dé la gana. Los músicos decían: bueno, lo intento. Entonces los disfrazaron a todos los músicos de la orquesta para romper el hielo. Entonces sí que había algunos con cabeza de caballo y otro vestido de payaso. Les consiguieron disfraces a todos. Imagínense la escena. Y fue un crescendo, le llaman un crescendo atonal, y dijo que motivó a los músicos a más o menos improvisar. La parte de orquesta se grabó el 10 de febrero de 1967 en el estudio 1, en los estudios EMI, con Martin y McCartney dirigiendo una orquesta de 40. La sesión de grabación se realizó a un costo total, pagándoles que les pagaban muy poco a los músicos de sesión, 367 libras, equivalentes a 5,600 libras en 2023. Después del segundo crescendo, después del I Love to Turn You On y que entra la orquesta,
termina, y esto lo deben recordar ustedes, uno de los acordes más famosos de la música popular, que fue tocado en varios teclados y que se mantiene durante más de 40 segundos. Esto se grabó en lugar de un experimento vocal que habían hecho que no funcionó en una sesión anterior. El 22 de febrero de 1967, Lennon, McCartney, Ringo Starr y Mel Evans, que ustedes si ven los documentales de los Beatles, es un tipo alto, rubio de gafas, que era el roadie de los Beatles y era un tipo que era su asistente y su amigo y tal. Murió por cierta manera muy triste Mel Evans. Lennon, McCartney, Ringo Starr y Mel Evans compartieron 3 pianos y Martin estaba tocando un armonio y todos tocaron un acorde de mi mayor simultáneamente. Pero para que el acorde durara como ellos querían, el ingeniero de sonido Jeff Emerick lo que hizo fue dieron el golpe y lo mantuvieron, pero evidentemente el sonido va decayendo y lo que hizo Jeff Emerick fue ir subiendo la sensibilidad de los micrófonos conforme decaía el sonido para que mantuviera el nivel de sonido del principio del acorde. Cambió, conforme el sonido se desvanecía, pues aumentó los niveles hasta que al final del acorde se pueden escuchar los sonidos del estudio, si ustedes lo buscan, incluyendo papeles que alguien sonaban y una silla que rechinaba. Dicen, un autor de estos, tú ya sabes cómo juegan, dice que el acorde final es una meditación de 40 segundos sobre lo definitivo que deja cada miembro del público escuchando con un nuevo tipo de atención y una conciencia del sonido de la nada. Bueno, vale la pena hacer poesía. Yo también hacía poesía cuando hacía tiempo de híbridos. Así que esa es la historia de un día en la vida. Más que cuéntame una canción, es cuéntame también lo que hay alrededor de la canción, que en el caso de los Beatles siempre, siempre, siempre es apasionante. ¿Qué estamos? ¿A qué hora? ¿Qué hora es? Es 9:20. No puede ser, no lo puedo creer. A ver, nos saltamos a Orban, nos saltamos la ciencia de los Estados Unidos otra vez, no lo puedo creer. Nos saltamos lo de China. Bueno, lo de China lo ampliamos la semana que viene con la nueva ley china esta de que solo tienes que aprender mandarín. Como, no, los idiomas de ustedes dan igual, solo se vale mandarín. Imagínate que en México dijeran que no se pueden usar las lenguas indígenas, que todos tienen que aprender español. Los morenistas saldrían... Bueno, pero a China les parece muy bien que lo hagan, ¿eh? Es muy raro. Es muy raro todo, de verdad. Es una incoherencia indetenible. Bueno, sí, que Sheinbaum hizo públicos los datos de pensionados que ganan mucho, sí, pero si es por ley, es un delito, por supuesto, revelar datos de los ingresos de las personas sin su consentimiento, y si son exageradas las pensiones, porque así estaba la ley, cambia la ley, pero no se las quites a la gente, eso sí es ilegal. Saludos de Alex Tilles. Bueno, no sé, Cronos, claro, Cronos es la película de Guillermo del Toro, hombre. Si alguien conoce a Guillermo del Toro, díganle que quiero hablar con él otra vez. Vamos a hacer algo. Hace un rato escuché por primera vez The Notorious Bird Brothers de The Byrds. Me encantó y se la recomiendo si aún no lo ha escuchado. No creo. Pero The Byrds escuché todo, en su momento. Era uno de los grupos que más me gustaba, junto con el otro grupo que luego formaba Crosby, Stills, Nash & Young, que era Buffalo Springfield. Y el otro grupo también muy rarito que me gustaba era Las Tortugas, que hacían Summer in the City, donde estaba John Sebastian, por cierto. Si en un multiverso tuvieras la oportunidad de estudiar inglés o periodismo, sabiendo todo lo que has hecho, ¿cuál carrera elegirías? Las dos, porque no puedo hacer periodismo sin... Mucho de lo que yo hago es simplemente traer información de inglés que no se traduce. No es que la traduzca, pero es que la entiendo y te la cuento, ¿no? Yo veo lo que dice Donald Trump. No soy de los que leen lo que dice el corresponsal de Univisión
que dijo Donald Trump, que muchas veces puede ser cambiadito. Dice Gachuso que tiene la impresión de que se robaron mi idea en los Juegos del Hambre. Mucha gente lo dice, mucha gente lo ha dicho desde que salieron los Juegos del Hambre. Yo estoy tan convencido que hago la demando, que no sé. A lo que se refieren, a ver, voy a aclarar. Cuando salieron los Juegos del Hambre, muchas personas que han leído mi relato La Pequeña Guerra, que es con el que gané el Premio Puebla en 1984, hace siglos de esto. 50 años, no, 40 años, sí. 40, sí. Y dos más. Dijo que los Juegos del Hambre estaba basado en La Pequeña Guerra. Y yo dije, pues no creo. Luego vi los Juegos del Hambre y dije, sí, tiene un parecido ahí familiar. Pero yo no me atrevería, no sé si antes de demandarla, decirle, oye, pues tú si te habías leído este cuento, igual te vale la pena venir y pagarme un poco, pero no sé, se me hace muy raro. ¿Por qué España y Europa no deberían involucrarse en la guerra con Irán, pero Estados Unidos sí debería involucrarse en la guerra de Ucrania y Rusia? Muy buena pregunta, Marcelo Visor. Qué bueno que hagas esa pregunta. Te voy a explicar. Cuando se desintegra la Unión Soviética, Rusia le pide a Ucrania las armas nucleares que tiene en su territorio. Y Ucrania le dice, ¿a cambio de qué? Estados Unidos le convenía que no hubiera muchas potencias nucleares, sino que se concentrara el poderío nuclear de la Unión Soviética, que se encontraba en distintas de las antiguas repúblicas socialistas soviéticas, en manos solamente de Moscú. Y por lo tanto, Estados Unidos firmó un compromiso absoluto, firme, de defender la integridad territorial de Ucrania a cambio de que Ucrania entregara sus armas nucleares al Kremlin. Estados Unidos tiene la obligación de cumplir con un tratado internacional que firmó de su propia decisión y voluntad en 1991 y se ratificó en 1994. Y en esas dos ocasiones, Rusia se comprometió a respetar la integridad territorial de Ucrania y lo que ha hecho es traicionar su propia firma. ¿Ok? Dos tratados, 1991 y 1994, establecen que se respete la integridad territorial de Ucrania. Pero sobre todo Estados Unidos se comprometió a defender a Ucrania. Por eso. ¿A usted nunca le ha gustado Dragon Ball Z? No mucho, fíjate, no me tocó. Supongo que me gustaría. Mi hijo es mucho más joven, sí es fan de Dragon Ball. A mí me preocupan los españoles, tienen un gobierno decente y que gobierne por la derecha se me hace raro, por no decir otra cosa. Sí, pero es que tienen un gobierno decente para los que tienen la información, pero la información no le está llegando a la mayoría de los ciudadanos españoles, y lo que les está llegando es constantemente que España está hecha un desastre, que la economía va muy mal, que todo es horrible, que hay una enorme corrupción dentro del gobierno. 3 personas se descubrió que eran corruptos, están en la cárcel, van a entrar a juicio, se les echó del partido, se les echó del gobierno. En cambio, los corruptos del PP siguen en sus puestos, no todos. Pero la gente está siendo bombardeada por una gran cantidad de medios. Se han abierto muchísimos medios de lo que se conforma como la fachosfera. Entonces, te dicen lo mismo en Antena 3, en 4, en Telecinco, en La Sexta, en The Objective, en El Confidencial, en el 20 Minutos, en OK Diario, en Voz Populi, en... ¿cómo se llama el otro periódico? En El Mundo, en El Español, en el ABC, en La Vanguardia. Todos esos medios te están contando una narrativa donde España está al borde del desastre. No es cierto, pero te lo cuentan. Y se va la gente con ideas de lo más raras del mundo, ¿no? Otro día salía que España, en estos días de enorme frío, está teniendo la factura de la electricidad más baja de toda Europa por el impulso que se ha dado a las renovables.
Entonces, inmediatamente sale un anuncio diciendo que el apagón de abril fue culpa de las renovables, cosa que no dice el informe, pero sí lo dice el titular del periódico. Y que de qué sirve tener tan barata la electricidad si te agregan impuestos y otras cosas y otras cosas. Y dices, no, ese precio de la electricidad es ya con esos impuestos de los que te quejas tanto. No es la factura bruta, es la factura que te llega a tu casa. A ver, a mí en invierno me llegaban facturas bimestrales de 500 euros. Me están llegando facturas bimestrales de 200, que yo lo puedo ver. Pero el que cuenta eso sabe que tiene a su alrededor gente que lo va a escuchar y va a decir, ah, claro, dicen que es muy barato, pero nos están atornillando de todos modos. Y entonces los 200 que yo pago seguramente son mucho más de lo que pagan los alemanes o los franceses. Y no es cierto. Es terrible. Que no te gusten está bien, a mí me da igual. Warren. Hace tiempo encontré una cuenta derechoide donde les criticaba que de Warren, ¿por qué son guapas? Sí, no, tenían que ser feas, ¿no? Es tan tonto todo. Es como, es envidia. ¿Qué opinas de la frase todos los políticos y los partidos a los que pertenecen son iguales? ¿Lo consideras una afirmación reduccionista? Absolutamente. Porque he conocido políticos en mi vida que han luchado por su gente, porque vivo yo la realidad de lo que pasa, por ejemplo, en España, y que pasa también en Alemania y en Francia, en el Reino Unido. Muchos políticos entran en la lucha para mejorar la vida de los demás, para hacer buenas leyes y hacer que se cumplan buenas leyes, para luchar en contra de la corrupción. Cuando los pintas a todos del mismo color, logras algo de lo más perverso del mundo. Si todos los políticos son ladrones, la gente honrada no va a entrar en política. Así de sencillo. Entonces, si dijeras, no, lo que necesitamos es llenar la política de gente honrada, buscarías como ejemplos lugares donde los políticos son gente honrada. Donde los políticos trabajan para hacer aquello que debe hacer un político, representar las necesidades y deseos de sus electores y luchar por satisfacer sus necesidades y sus deseos. Así de sencillo. Pero además, tú no vives como hace 200 años vivían las personas aquí. En donde quiera que sea tú aquí, me da igual. México, España, donde sea. Hace 200 años no tenían derechos los trabajadores, las mujeres menos, las minorías, minorías religiosas, minorías étnicas, minorías culturales, minorías nacionales, todos sufrían una persecución o una desventaja clara con respecto a la mayoría. La pobreza era mucho más extendida, el hambre estaba mucho más extendida. Se han creado leyes e instituciones que han cambiado eso. ¿Todas las hicieron políticos malvados? Pues es un poco bobo pensarlo, ¿no? Es un poco bobo pensarlo. No. Esas leyes han sido hechas por gente honrada que quiere realmente una sociedad mejor para todos. Y no es demostrable ese tipo de frases, pero constantemente te la encuentras, ¿eh? Yo voy en contra de ella constantemente. ¿Qué tan ciertos son los cursos para leer súper rápido? Lees rápido, pero no entiendes. No, fue un mito. Todavía en los años 80, 70 existía el mito de la lectura rápida, la lectura veloz. Pero no. Es o lees central o lees en diagonal. Pero al final no entiendes lo que lees, ¿no? Entonces lees muy rápido. Pero no te aprovecha lo que lees. Y sé que los estudios que se han hecho sobre la lectura dinámica, que también se llamaba, dicen que es un mito y es una invención de una señora, por cierto. Es curioso que el rock esté renaciendo entre jóvenes mujeres. Al final el arte no tiene género, solo personas que quieren mostrar su talento. Sí, pero no solo son jóvenes mujeres, ¿eh? Fíjate, en los grupos que puse, uno es de chicas, y las adoro yo, los Sixters. Otros dos tienen cantantes mujeres. Bueno, no, uno de ellos tiene una bajista que canta, pero también canta el guitarrista, que es American Vanity.
El otro sí, la cantante, pero es la cantante ¿cómo se llama? De Platinum Moon, es monstruosa. Es una niñita delgadita de 23 años que acaba de terminar, por cierto, informática, porque lo cuentan en sus shorts. Ava Anduse, pero la tía tiene una voz absolutamente fuera de serie. Y la banda es muy buena. Y el otro, de Geese, es un grupo de chicos. Entonces ahí tenemos a 6 Sisters más 2, son 8. Y de 8, 3, 6 y 4, 10. Tienes más chicos que chicas en los grupos que yo te puse. Hay muchos más y no son solo chicas. Pero qué bueno que haya bandas de chicas, ¿no? Plush estaba yéndoles muy bien, pero parece que tuvieron algún problema. La cantante, guitarrista y compositora de Plush, la tía es una genia. Estoy haciendo un playlist del movimiento de rock en tu idioma. Bueno, fue un movimiento, fue un truco mercadotécnico, ¿no? Recomendaciones, yo te recomiendo, de rock en mi idioma, los que dije. Mencioné algunos: Real de 14, Banda Bostic, Tierra Baldía, Trolebús, Jaime López, por supuesto, inevitablemente, Rodrigo González, Armando Rosas, tanto solo como con la Camerata Rupestre, Cecilia Toussaint. Los Amantes de Lola tenían alguna cosa buena. ¿Cómo se llaman los del Quinto Patio? Hay un montón de grupos en ese momento que surgieron y que eran interesantes, ¿no? Algunos con propuestas muy buenas, otros con propuestas más pobres. Algunos muy comerciales, como Kenny los Eléctricos o Ritmo Peligroso, pero que también tenían alguna cosilla que se dejaba oír. Quintana Roo, sin duda alguna. Y eso es lo que me da la memoria hasta ahora, que mi memoria tiene lo suyo, porque, en tu opinión, esta es buena. ¿Por qué hay artistas que trascienden y se vuelven leyendas mientras que otros nunca logran sobresalir a pesar de que tengan mucho talento? Te lo voy a decir con la claridad más absoluta de la que soy capaz. No tengo puta idea. Pero espérate. Nadie la tiene. Nadie lo sabe. No hay forma de saberlo. Lo han intentado averiguar críticos, productores, músicos, pintores, escritores. ¿Cómo se logra el éxito? ¿Qué hago para garantizarme eso? Ni idea. Puedes gastar millones en promover a un artista que nomás no va a tener el éxito que tú querías. Y puede llegar otro que es que yo he estado haciendo unas cositas en YouTube y que resulta que es el éxito de la temporada. No hay forma de saberlo. ¿Por qué? Porque confluyen muchísimos elementos, la disposición de la gente en ese momento, el ambiente social en cada uno de los países donde suena, no sé, la realidad política, la realidad social, la realidad sexual, la economía, la cultura, las películas que están surgiendo en este momento, etcétera, 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 ¿no? Vamos a hacer rapidísimo, los dejo fuera al consultor, a la ciencia en Estados Unidos, a Víctor Orbán. Bueno, las elecciones son hasta... No, ya vienen las elecciones. Lo de China, vaya, que estoy dejando fuera un montón de cosas. Y por supuesto mis canciones de blues que les quería yo contar. Pero vamos a hacer los comentarios para salir de esto. Los comentarios newtonianos o newtonanarios empiezan con alguien que, a ver, lo que más... Hice un video para quitarme de encima a los filósofos y filosofólatras y filofilósofos que me tienen frito. Entonces se pusieron peor. Lo van a ver ustedes. Entonces, bueno, es una respuesta para todos. Pero dice uno, Juvenal, lo de filosofuriosos, cuando les digo ya a ustedes, cálmense. Que un señor de YouTube al que no le hace caso a nadie esté en desacuerdo con ustedes no es para que se ahorquen con la tanga. En serio. Hay gente que está absolutamente desquiciada porque yo dije algo que no les gusta. Muy raro. Juvenal F2T, que es un seudónimo. ¿Y qué dice usted de la literatura? Y le digo yo, ¿qué tiene que ver? Soy autor de más de 100 cuentos y 3 novelas. La literatura es un arte legítimo, pero continuamente los filósofos se tratan de esconder atrás de los historiadores y de los antropólogos y de los arqueólogos y de los escritores y de los violinistas.
No. Todos ellos hacen cosas legítimas. Ustedes no, asúmanlo. Chenekhan, si la lógica no aplicada a las matemáticas es la base de las filosofías. Ay, madre mía. Al hacer planteamientos lógicos no matemáticos, no estás usando filosofía. Eso sería básicamente la aplicación práctica de la filosofía. Concuerdo en que no alcance como carrera, y tú ya has mencionado otros vídeos en que la filosofía en sí no es el problema, sino la carrera de la misma no tiene sentido. No, la carrera no tiene sentido y en la disciplina no tiene razón de ser. La lógica no es la base de la filosofía, le dije. Es un embuste. Pongo ejemplo. Las creencias psicoanalíticas y marxistas de Slavoj Žižek, el más celebrado filósofo de hoy, no tiene ninguna base lógica. Es todo retórica y creencias y convencerse de algo porque suena guay. ¿Qué lógica? Retórica sí hay, pero lógica ninguna. Y a partir de ese momento llegamos a cosas como esta. ¿Really? ¿Really? A todos esos, digo, olvídense que se los voy a leer. Les empecé a responder con esto. Este hermoso, bonito, espectacular código QR lo lleva usted a la lista de reproducción de los 114 vídeos que me he visto obligado a hacer sobre filosofía. ¿Y por qué digo que me he visto obligado a hacer? Les explico. Una vez hice un vídeo sobre filosofía. Me cayeron con tanta furia los filosofuriosos, que tuve que hacer otro vídeo respondiéndoles. Entonces se pusieron peor. Entonces les tuve que responder. Entonces luego otra vez pasó algo que yo mencioné otra cosa de filosofía y tuve que hacer otros 4 o 5 porque estaban como la crazy. Bueno, al final son en estos años 114 vídeos, muchos de ellos cortitos, 2-3 minutos, donde trato de explicarles algo que ya les había explicado, pero que no entendieron la primera vez ni la segunda y que ahora tampoco lo van a entender porque no los quieren leer. ¿Qué fue lo que pasó? Pero yo me limito a pasarles su código QR, ahí está todo lo que he respondido. Ay, Mauricio, tú eres filósofo. No, no lo soy. Ay, no, la ciencia es la hija de la filosofía. No, no lo es. Y todas aquellas tonterías que siempre repiten porque les enseñaron, no porque las estén reflexionando seriamente a través de la aplicación de la lógica, la metafísica, la mayéutica, la dialéctica, retórica y sistema decimal. No. Es lo que les enseñaron que se le contesta a los cientificistas. Y entonces cuando yo no menciono la ciencia, de todos modos dicen, bueno, es que la ciencia no lo sabe todo. Ya, pero la filosofía no sabe nada. La ciencia alguna cosa va sabiendo. Entonces mi respuesta para prácticamente todos ellos fue esta. Porque esto, por favor, este señor de ese comentario tiene cuenta desde 2014, 12 años de canal de YouTube y nunca ha salido a decir que la filosofía es la repera. Pero viene aquí y espera hacerse importante con esto. Hombre, Cuellar, no. Antonio Fragoso, yo creo que hacía falta una opinión así. Este es de premio Elton 2. Yo creo que hacía falta una opinión así. Hombre, si hacía falta es porque es útil. Totalmente. Ah, qué bueno. Pero también encuentro estéril dedicarse a emitir opiniones o a escucharlas. Y a comentar sobre ellas, ¿no, papá? De este señor que sometido a su propio punto de vista tampoco aporta nada. ¿Aporto? Vas a ver cómo aporto. Ya te enterarás cómo he aportado y no te va a gustar. Pero bueno, yo lo que le dije es, ya pasó. Ya no tienes que ver al señor malo diciendo cosas que no te gustan. Venga, bueno, ya. El otro, me he dado cuenta que tienes razón. Tu opinión de la filosofía me parece algo de difícil digestión. Pero una vez que lo asimilas es un elefante en la habitación. Estoy impactado. De acuerdo con que la carrera debería existir, pero ¿cuál es su verdadero lugar? Yo creo que ninguno. ¿Debería enseñarse en la escuela? No creo. En la preparatoria yo tuve cursos de filosofía, entiendo que es algo obsoleto, pero que quizás tenga algún valor cultural que uno no debería ignorar. ¿O es solo un género literario? Hace mucho tiempo he propuesto que en lugar de las clases de filosofía, que no son tales, se hiciera una historia del pensamiento humano. Una clase en la que les cuentes a los alumnos cómo la filosofía buscó lo que no encontraba, ni tenía métodos para encontrar, ni encontró nunca.
mientras por allí al mismo tiempo se desarrollaban conocimientos, Eratóstenes midiendo la circunferencia terrestre, Ictinio, Calícrates y Fidias entendiendo la óptica para diseñar el Partenón de modo asombroso. El Partenón no es simétrico, pero si lo ves desde donde lo tienes que ver, es perfecto. Y sabían lo que estaban haciendo. El basamento es curvo. Pitágoras tratando de entender la música, los ingenieros romanos, los matemáticos islámicos, todo eso que no te enseñan en la clase de historia de la filosofía. Yo creo que sería una forma realmente útil de enseñar el pensamiento crítico, lo que se puede hacer que es algo que no se puede hacer. No se puede fomentar el pensamiento crítico cuando te piden que idolatres a personas gravemente equivocadas, sean Aristóteles, Hegel, Marx o Byung-Chul Han. Una historia del pensamiento que a lo largo de la historia te va enseñando a pensar correctamente. Y si piensas correctamente, más bases científicas que filosóficas claramente las tienes. Y eso es lo que no les gusta. Sigo adelante. Siempre estaré agradecido, porque no aporto nada. Ed Hunter, 8585, siempre estaré agradecido. Tu primer vídeo de filosofía fue lo que me motivó a dejar esa basura de carrera. Ahora estudio matemáticas aplicadas y soy muy feliz. Pues qué bueno. Pues ya aporté algo. No deja de preocuparme tener una influencia así. Espero que haya habido otras muchas razones que lo hayan llevado a tomar esa decisión. Sí, no, ser influencer no me va a mí, pero me da gusto haber aportado, por lo menos, o es lo que espero hacer. Dice, el budismo es una religión, pero por lo menos no pelean por tener la razón sobre que su Dios es el verdadero, porque no tienen uno, y Buda solo es un hombre sabio, nada más. Probablemente la religión más sana de todas, solo meditan, plantan arbolitos y comen sano y viven tradicionalmente por gusto. Pues mira, si ves los relojes que carga el Dalai Lama, no trae un reloj de arena, ni trae un reloj de sol. Traen Rolex guapos. Y el que finge que lo estudian, ¿cómo se llama? El francés. El monje francés que nunca está haciendo de monje, pues siempre está haciendo relaciones públicas y vendiendo cursos. También trae unos Rolex preciosos. Mira, no es una religión sana. Meditar no te da ningún beneficio que sepamos hasta ahora. Relajarte sí, pero no es lo mismo relajarte que meditar, aunque luego te lo quieran vender así. Planta arbolitos. Los budistas que yo sepa no plantan arbolitos. Y comen sano. ¿Comen sano por qué? Pues son vegetarianos. O sea, estamos en la historia esta del ascetismo. Si te quitas algo que te gusta, el universo va a estar contento, que es lo mismo que Dios estará contento. Ay, si no matas a los animalitos, tu karma mejora. ¿El karma quién? El karma es una fuerza sobrenatural como Dios, ¿no? Que te puede hundir o te puede sacar del agujero. Sí, pero no se llama Dios, así que entonces no es religión. Sí es. Y sí, el orden sobrenatural en el que creen los budistas es una deidad. Cumple todas las funciones de la deidad. Te indica cuáles son los 8 nobles caminos para llegar al nirvana. Te explica que estás metido en una rueda que es el samsara, que no sabes por qué estás metido en ese ciclo porque son las leyes. El universo lo hizo así y te jodes. Y entonces a través del karma puedes cambiar tu dharma y finalmente llegar al nirvana, porque las fuerzas del universo te lo van organizando, todo para que ya no reencarnes. Pero esas fuerzas del universo no las llamas Dios, pero funcionan exactamente igual que un Dios. También los budistas se niegan a trabajar, andan por el mundo buscando adeptos, son una religión evangelizadora, a diferencia del judaísmo o el zoroastrianismo, violan niños en sus monasterios, hacen la guerra y desprecian el conocimiento. No me vengas a vender cuentos budistas a estas alturas de mi vida. Vean esto. Oh my God. No hay otra. Manuel Mijares, durante años los agentes de la DEA deambulaban por todo el país. No es cierto, había muy poquitos. Yo estaba viviendo en México en ese momento, cuando la DEA tenía permiso de participar junto a la Policía Mexicana en acciones porque tenía buena inteligencia. Y el narco floreció después.
precisamente después del asesinato de Camarena, cuando la DEA retira parte de sus fuerzas de México y les empieza a funcionar muy bien la guerra contra el narco en Colombia, pero sin evitar que se reubique. Entonces lo que hace el narco es trasladarse. Pero eso fue después. La CIA ha hecho buenos negocios con los cárteles y al gobierno de USA no le importó. No, no es cierto. No es cierto que la CIA hiciera buenos negocios con los cárteles. Hubo un caso, el caso de drogas por armas, del caso Irán-Contra, que fue autorizado por Reagan y fue un escándalo en Estados Unidos. No era cinismo absoluto, sino que gran parte del gobierno de Estados Unidos se opuso al sistema que se le ocurrió a Ronald Reagan para armar a los contras en Nicaragua. Ahora aquí dicen querer exterminar a los narcos, pero cuando se los envían para que los juzguen allá, pactan, tienen acuerdo y obtienen beneficios para ellos y sus familias, sí, sobre todo cuando entregan a otros. Así funciona esto. Hasta ahora ninguno ha recibido la pena capital. Trump dice lanzar misiles para eliminar a los narcos, pero si lo va a hacer como en Irán, habría que estar pendientes de ver en qué escuelas caerían estos misiles. Actualmente el gobierno de USA no representa nada que valga la pena, ya y actualmente. Yo lo que dije fue precisamente otra cosa. Fue que con el gobierno de Estados Unidos actual no iría yo a ningún lado. Que en otras épocas, en otras circunstancias distintas, se podría haber pedido ayuda a inteligencia de Estados Unidos como colaborador. Pues, ¿por qué no? Siempre se ha hecho en todo. Pero entre otros problemas, mira, tenemos el de gente que se cree invents sin prueba alguna, como que les ha hecho buenos negocios con los cárteles. Además de que no hay pruebas de eso, lo que están haciendo ustedes al decir eso es quitarle toda responsabilidad a los pripanistas morenistas que le han regalado el país a la delincuencia. Sacan a la CIA hasta cuando se les pega el arroz, es alucinante. Que sí, que la CIA es una agencia terrible, la agencia de inteligencia al servicio del mantenimiento de la consolidación imperial de los Estados Unidos. Pero no es responsable cuando un perro viene y te mea los zapatos, ¿ok? Y se inventan más. El narcotráfico no es delito de pena de muerte en Estados Unidos, si vas y lees los códigos penales, tanto federal como de los estados, así que no hay ninguna conspiración para que a los narcos no los maten, como pareces estar sugiriendo. Dice Alberto RQJ8M, madre. Me sorprende la insuficiencia de un argumento. Perdón, es que déjenme tomarla. Me sorprende la insuficiencia de un argumento que surge de un ateísmo judeocristiano fabricado en moldes epistémicos exclusivamente occidentales. Buen intento. Saludos de un creyente. A lo cual le respondo yo al querido Alberto RQJM. Veo que no solo te sorprende, sino que te deja sin argumentos. Pobre. Es que, hijos míos. Otro NIR dice, está ahí explicando por qué los marxistas nos odian, y dice, como marxista militante, lo cual ya es preocupante, veo mucho sesgo en tu análisis, o sea, en tu análisis con la tilde al revés, o sea, eres marxista militante más mecanógrafo muy menos que nada. Mejorar las condiciones de la clase trabajadora es, con acento, un objetivo. Esta perspectiva que expones se podría aplicar al maoísmo o morenismo. ¿Usted cree que el morenismo tiene que ver con el marxismo? Pero no todo el marxismo con sus ramificaciones. Le pregunté con toda la claridad de la que soy capaz. ¿Me estás diciendo que el objetivo del marxismo no es la toma del poder, la destrucción del Estado burgués y la implantación de la dictadura del proletariado con la propiedad social de los medios de producción? Lo pregunto totalmente en serio. Estudié años de marxismo en la universidad y fuera de ella. Y el tema ese de que los trabajadores vivan mejor en una democracia liberal con economía mixta, nunca se lo oí a los marxistas. Tanto que por creer en eso, que luego me enteré que se llamaba socialdemocracia, fui perseguido por mis propios compañeros marxistas de todo color y sabor, maoístas, estalinos, principalmente trotskos. ¿Creen ustedes que me contestó? No, se fue por las ramas. Julia Enciso. El problema es que los políticos que se autonombran progresistas no lo son realmente. Solo utilizan esa bandera para ganarse los votos de las masas. Pero su verdadero actuar no propende el bienestar de quienes los eligen, sino la perpetuación del esquema para mantener a la masa votante.
En mi opinión, el problema está en el sistema que llamamos democracia y que no lo es, ya que es solo una monarquía delegada. Igual eso pasa en tu pueblo, pero no lo extrapoles al resto del mundo. Me parece lo tuyo una enorme injusticia, un cinismo que no aporta nada. Hay políticos progresistas que han cambiado las sociedades y que han hecho leyes para mejorar sus sociedades. Si en la tuya no pasa, en lugar de lloriquear y generalizar echando mierda para todos lados, deberías elegir mejores políticos como los que en otros países sí se ocupan del progreso. Por algo vives mejor que como se vivía hace 500 años y ese progreso no lo hiciste tú sentadito ante tu pantalla y sollozando. Luego dice que soy muy brusco. Con ustedes, nuestro premio, y miren que hubo también tenemos que empezar a dar primer, segundo y tercer lugar. Bronce, oro y plata para el Elton, pero este es el Elton de la semana. Alguien me debería hacer que no sea Elton John, pero un trofeo Elton. El triángulo de la pirámide hace un día dice, corrección, no hay satélites orbitando la Luna. Yo hablé de que con los satélites que orbitan la Luna ven donde se posaron las seis misiones Apolo que llevaron seres humanos a la Luna. Entonces le pido dos cosas. Le digo, primero, quita el bloqueo de mayúsculas. Se te quedó pegado. Luego, hoy hay 7 satélites. El Luna reconoce en su órbita, el Artemis P1 y P2 y el Capstone. De esos 4 de Estados Unidos. El Chandrayaan 2 de la India, el Korea Pathfinder Lunar Orbiter y el Chang'e 5. Chang'e 5. Y estuve viendo cómo se pronuncia Chang'e. Seguramente lo pronuncio mal, me perdonarán mis amigos chinos, pero no negarán que lo intenté. 7 satélites en órbita alrededor de la Luna. Chaval. Sobre la persecución de los ateos, de Radio Tocharia, de Rose Tocharia dice, bastante desinformado el segmento sobre Sócrates. Para empezar, Sócrates nunca sostuvo, yo corrijo porque soy corrector, pero la idea que tú propones de que no hay que saber nada, bastaba con leer los diálogos para refutar esto. No se sabe si Sócrates odiaba la democracia, ya que esa es la visión que plantea Platón de Sócrates y no el propio Sócrates. Sócrates no era ateo, pero enseñaba a dudar de los mitos. Si ustedes no ven las contradicciones aquí, o sea, si lees los diálogos, pero no, lo que no me gusta de los diálogos no lo leas, porque eso igual es pura puntada de Platón. Y es lo que le dije. Le digo, a ver, solo sé que no sé nada no es una expresión de sabiduría. Curioso, siempre oía a los filósofos diciendo que esa frase, solo sé que no sé nada, es el sumum de la sabiduría. O sea, que es mejor no saber nada que saber cosas. Y de hecho, muchos filósofos, cuando tú afirmas saber algo como que una molécula de agua está formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, creen que eres un cientificista arrogante por creer que sabes algo cuando es mejor no saber nada. Ahora me lo estás cambiando. Bueno, y digo, por otro lado, le crees a Platón todas las cosas que te caen bien de Sócrates. Pero cuando un diálogo dice algo que no te gusta, como la República, bueno, pues entonces ya no es fiel. Digo, no me acuerdo cómo se llama el diálogo. Entonces ya Platón no es fiable. ¿Te parece coherente? O le crees todas a Platón, o no le crees, o tienes un criterio de verdad. ¿Qué me gustaría conocer? Ahora, ¿cómo puede Sócrates dudar de los mitos cuando cree en algunos mitos escandalosos? ¿No te parece contradictorio? Es como no creer en el monstruo del lago Ness, pero sí en el Bigfoot. Pues es lo servido por lo comido. Bueno, y termino con algo bastante prolongado, pero que era necesario, porque portavoz 666, alguien que no quiere dar su nombre, como siempre pasa, me odia más, especialmente como marxista, que supongo que es. La postura socialdemócrata resulta cómoda porque no rompe con el sistema, lo que facilita que desde la derecha, sobre todo en redes, los ataquen llamándolos comunistas, diciendo que quieren todo gratis o solo subir impuestos y además que sus avances sean frágiles y reversibles. No recuerdo yo
la reversión de las políticas socialdemócratas, pero si tú dices que las hay, deberías demostrarlo. Como señala Marx, estamos empapándonos, hermanos y amigos, en la verdad. Queridos hermanos en Marx, mientras exista plusvalía, la explotación continúa. Por eso dice, aunque puede permitir una transición menos violenta, en la práctica suele prolongar el tiempo en que la clase trabajadora sigue siendo explotada. Fíjese, me gustarían más, concordancia de número, me gustarían más socialdemócratas como usted que no blanquean la explotación y critican a las personas multimillonarias que se enriquecen a costa de ella. Pero por desgracia no todos son así. Claro, pues tú conoces a todos. Yo te apuesto que no conoces a ni uno, pero bueno. No me caen mal los socialdemócratas, por eso sigo su canal, pero entre ustedes deberían preguntarse si realmente la socialdemocracia funciona por sí misma o si funciona porque al capital le conviene que funcione y así mantener la misma estructura. No, es cierto, hijo mío. Hay que romper el sistema, destruirlo todo y matar a mucha gente, porque lo dijo un filósofo muerto de hambre hace casi 200 años. Ahí está la verdad. No en la mejora de la vida de los trabajadores y los grupos tradicionalmente marginados, humillados, explotados y asesinados. Y claro, la teoría del valor de Marx, que es la teoría de la plusvalía, es la verdad revelada absoluta de la religión. La plusvalía, amadísimos hermanos en Marx. Jamás un verdadero creyente, verdadero fiel de la iglesia marxista, se planteará la posibilidad de que haya teorías del valor que describen mejor la realidad y se ocupan de cositas que se le pasaron a Marx. La socialdemocracia funciona porque la gente vota por los principios socialdemócratas que ofrecen un camino que ya se ha demostrado posible y viable de redistribución de la riqueza, justicia social y avance personal y colectivo sin tener que pasar cuchillo a nadie. Y asumir que los socialdemócratas somos imbéciles. Y no nos hemos preguntado eso. El sistema nos mantiene. Revela el nivel de fanatismo en el que vives. El capital, si vienes a la realidad real, el capital se la vive tratando de echar a los socialdemócratas del poder cuando llegan. No quiere sanidad pública, quiere la salud como negocio. No quiere la educación pública, quiere la educación como negocio. El capital es insaciable. Y es idiota pensar que le convienen las políticas socialdemócratas. ¿A quién se le ocurre? Por eso, muchos capitalistas, no digo que todos, pero buena parte de los capitalistas y en España son tan imbéciles como para estar promoviendo hoy el golpismo en España, tratando de destruir como sea el gobierno en España. Al mismo tiempo, están invirtiendo millones de euros en todos estos medios de comunicación donde se hablan mentiras del gobierno socialdemócrata, al mismo tiempo que se están beneficiando con el crecimiento económico, con el aumento del valor del índice de la Bolsa de Valores de Madrid, del IBEX 35, etcétera, etcétera, se están beneficiando de las exitosas políticas económicas de los socialdemócratas y aún así prefieren que no estemos. Y nosotros resistimos, mientras los comunistas rancios y fanatizados ayudan al capital a echarnos del poder. A Podemos y Izquierda Unida les conviene más el PP en el poder con Vox que el PSOE. Y así lo dicen todos los días, no me lo estoy inventando. Ustedes quieren agudizar las contradicciones para que corra la sangre y no les da ni siquiera vergüenza. Respondido estás. Y sé que estás en el canal hoy y entonces probablemente eso te ayude a reflexionar un poco. Que reflexionar es bueno, sobre todo si pones en duda los dogmas de los que te han convencido. Y yo también estudié marxismo, me acuerdo. Alguna pregunta que le hice a un profe, creo que era exguerrillero además, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y me acuerdo una pregunta que le hice en clase de materialismo dialéctico. No teníamos clases de antropología, pero teníamos clases de materialismo dialéctico, de materialismo histórico, y no me acuerdo qué otra. Y le hice alguna pregunta sobre el materialismo dialéctico y me miró. Y como ellos se llevaban a golpes, yo callé todo lo que pude yo en la Escuela de Antropología, hasta el día que me echaron persiguiéndome con palos 3 operativos de la Cuarta Internacional. En tu opinión, no, ya. Me gusta ese formato de tener algo grabado y contextualizado incluso fuera de guión. Sí, hombre, pero me cuesta tiempo. Y a ver, esto hace tiempo que no se los digo y quizás
no lo tienen claro muchos. Ay, ya no lo tengo. No puede ser. Borré sin querer mi No me da la vida, donde explico, señalo con un letrerote, con música y todo, que no me da la vida. Ya quisiera yo poder hacer segmentos grabados, ya quisiera yo poder hacer 2 streamings a la semana y hacer 3 vídeos a la semana. No puedo. Hoy se publicó el podcast de Jordi Wild con Zunzunegui. A ver qué tonterías dice. Eso va a traer tela, pues a ver. Mauricio, tu trabajo de Cuba, te recomiendo investigar una pieza clave: las sanciones a las navieras que llevan o traen mercancías. Estados Unidos sanciona a su conveniencia. Allí está la clave del embargo. Sí y no. Porque no las sancionan. Porque hace décadas que no las sancionan. Es que, ¿por qué le vendería medio mundo, empezando por China, que es el que más le vende a Cuba? ¿Por qué le vendería si pierde? No pierden. No pierden. Y he tenido los números aquí, te los vuelvo a repetir las veces que quieras. Cuba compra 3,000 millones y vende 1,000 millones al año en dólares. Tiene un desequilibrio de 2,000 millones en su balanza comercial. Pero cuando ves a quién le compra a todos. Y si tuviera para comprar más, le venderían. Pero no tiene, porque no tiene qué coño vender, porque su economía nunca la desarrollaron. Primero la mantenían los soviéticos y luego se hicieron imbéciles desde 1991, que es un porrón de años. 2001, 2011, 2021, 2026. 35 años más se han estado haciendo imbéciles sin desarrollar una economía. Afortunadamente llegó el Fraga, el ministro de Franco, sí, el fundador del Partido Popular, que era muy amigo de Castro y que los convenció de que entraran los hoteles españoles como empresas privadas a la isla después de la caída de la Unión Soviética. Sin el apoyo del franquismo, los empresarios hoteleros, Meliá y no me acuerdo qué es la otra compañía hotelera, no habrían entrado a Cuba. Y eso más o menos lo sacó a flote durante unos años, pero ya en el 91-92 estaban en periodo especial. Y no han desarrollado una economía. Todos los demás pretextos que quieras los puedes meter. No han trabajado la economía, les ha dado igual. Han creído que la ideología crea riqueza. Y no. Y haberte leído a todos los libros de Marx y todos los libros de Lenin y todos los libros de Stalin y todos los libros de Trotsky no te enseñan a llevar una empresa. Y por eso cuando en la Unión Soviética se llenan las empresas de directivos que eran burócratas del Partido Comunista Soviético, el Partido Comunista de la Unión Soviética, el PECUS, las empresas nunca funcionaron y rengueaban y fallaban y no cumplían las cuotas o cumplían las cuotas con productos de mierda. ¿Quién fijaba las cuotas? Otros burócratas que de economía sabían lo mismo que tú sabes de literatura islámica, supongo, por decir algo. Ese es el problema con Cuba. Todo lo demás son pretextos. Todo lo demás son pretextos. Vietnam tuvo un embargo brutal. 20 años después del fin de la guerra, que les ganó la guerra a Vietnam, a los estadounidenses, en el 95 le estaban pidiendo a los empresarios al presidente poder entrar a Vietnam, que se acabara el embargo, porque había desarrollado una economía Vietnam, que no es de ninguna manera un país admirable, pero la gente no se está muriendo de hambre. Y en Cuba sí. En 60 y tantos años no han podido hacerlo. Por favor. Louis Theroux dice Eduardo Irigoyen García que Louis Theroux estuvo con la gente de la manosfera. Louis Theroux es uno de los periodistas más admirables que yo conozco. Me parece extraordinario, parece brutal. De hecho, si tú has visto, porque aquí hay una especie de... Era un comediante que luego se dedicó al periodismo, que es Jordi Évole, y él empezó copiando a Louis Theroux. Y se fue a hacer los mismos reportajes que hacía Louis Theroux, pero los hacía él, ¿no? Se creía Louis Theroux. Era muy divertido. Les recomiendo La ciudad de estaño. Son cuentos de ciencia ficción ambientados en México.
escritos por el señor Santo, discípulo de Pascal. Mira, está en formato de audiolibro aquí en YouTube. Pascal lo conocí, hicimos cosas juntos. Él había hecho el grupo este de goliardos que hacían fantasía. Está bien. Dices que la desigualdad no es un problema, nunca dije eso. Tú no puedes empezar a discutir lo que dije inventándome lo que no dije. ¿Cómo explicamos que las nuevas generaciones serán más pobres que sus padres por la pobreza? He dicho que el principal problema no es la desigualdad. En un país de millonarios, donde la mitad sean 1,000 millonarios, hay una enorme desigualdad. ¿Es un problema? No. En un país de gente pobre, donde haya muy poca desigualdad, ya no hay problema porque hay igualdad, están todos jodidos. No, sí hay un problema. Aunque haya igualdad, son pobres. El principal problema es la pobreza. Que la desigualdad pueda ser o no un indicio de pobreza, en ciertos casos es muy posible. Pero lo que no puedes pasar es pasarte la vida llorando porque, ay, es que el 1% tiene el 99%. Tipo que lo demostraba yo con el dinero de Elon Musk. Si da todo el dinero nos toca 100 euros por cabeza. No, ni para comprarla, ni para la compra de la semana. No me des un ejemplo. No me des un ejemplo. Ajá. Uno de los y que van a estos. Siempre, claro, cuando no puedes demostrar que un hecho es generalizado, vas a ejemplos. Una de las mayores donantes de Trump es una judía de nombre Miriam Adelson, sí, esposa del señor Adelson. ¿Y qué tiene que ver que sean judíos? Huele feo, huele feo. Esto hace el dinero, ellos pueden comprar presidentes. Mientras más dinero tengan, más podrán controlar nuestras vidas. Sí, es probable. Sí. Por eso controlan España, por eso controlaron a Obama, controlaron a Clinton, controlaron a Biden, controlan a Macron. Tú eres tonto. En serio, Marín, por favor, trata de mirar el mundo en toda su complejidad. Ay, como hay una donante, el que más dinero le dio fue Musk, que no es judío, es antisemita, por cierto, y nazi. No le preguntes a Grok. Grok no sabe nada. Grok te junta palabras de acuerdo a probabilidades estadísticas. Y esas probabilidades estadísticas están calculadas con respecto al material del que se le ha alimentado o con el que se le ha entrenado. No sabe nada. No le preguntes cosas como ¿cuándo será la Tercera Guerra Mundial? Porque Grok puede decirte lo que sea y no tiene idea. No cuenta con los elementos necesarios para hacer una determinación de ese tipo. Solo es un perico estocástico, que de acuerdo a las circunstancias te cuenta lo que estadísticamente después de esta palabra sigue esta otra, porque así lo dicen los textos que he leído. Aunque sean mentira todos los textos. Así que por favor. La IA a veces acierta, sí. La IA es una herramienta, es una buena herramienta, pero se le confía en ella como si supiera lo que está haciendo y no tiene idea. Es una máquina, es un algoritmo a lo bestia, pero con las limitaciones de todo algoritmo. Claro que te sirve. Si quieres buscar en 200,000 documentos al mismo tiempo, pues hombre, una IA te lo puede hacer porque maneja grandes cantidades de datos. Pero eso no quiere decir que sepa qué te está diciendo. No tiene idea, carece de conciencia, carece de agencia, carece de sentimientos, carece de emociones, carece de la experiencia humana, carece de la visión de un mundo tridimensional. Está llena de problemas. Mira, vamos a hablar sobre los errores de la IA la próxima semana. No sé quién te acuse de antisemita por decir que está mal que Israel mate periodistas, ve y discútelo con él. A mí no me lo vengas a contar. Porque lo estás diciendo como si yo te lo dijera. Arenas, y no. Así que, please. ¿Te gusta el arte y la cultura drag? No mucho, no le hallo. O sea,
no le encuentro una aportación así como muy especial. O sea, que hagan lo que hizo David Bowie con las arañas de Marte, pues es una vez, ¿no? Pero no veo avances, igual hay avances. Tampoco es una cultura con la que estoy yo muy metido, pero por lo que veo, no tiene ninguna aportación más que la afirmación de su derecho a ser drag. Está muy bien, la tienen, se las aplaudo. Taibo está como María Antonieta. Le dicen en Cuba la gente no tiene pan para comer y dice que les den libros. Bueno, sí, él les mandó libros, ¿no? Así como apoyas a Ucrania por la agresión criminal de Rusia, ¿apoyas a Irán por la criminal agresión de Israel? No. Apoyo al pueblo iraní, no apoyo al gobierno iraní. Porque el gobierno iraní no ha sido electo democráticamente como fue electo democráticamente el gobierno de Ucrania. Estás queriendo mezclar dos cosas que no tienen sentido, no tienen un punto de comparación razonable. Rusia quiere apoderarse de Ucrania para hacerlo parte de él y ha proclamado que a todos los ucranianos que no quieran ser rusos hay que matarlos. Y el 24 de febrero de 2022 atacó Ucrania para eso, para destruirlo, teniendo Ucrania un gobierno democráticamente electo y teniendo a los ucranianos que no quieren ser rusos. Estados Unidos ha atacado a Irán, asesinando a la gente que no quiere a su gobierno porque es un gobierno impuesto, teocrático, sanguinario, brutal, torturador, asesino y violador. No puedo estar con los asesinos, ni con Trump, ni con Putin, ni con Jamenei, ni con Netanyahu. Y si tú quieres que tome partido por alguno de los hijos de puta, es porque tú estás del lado de alguno de ellos. Yo no estoy con ustedes. Se acabó. Bueno, podríamos ver próximos análisis sobre Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody puede ser. Bohemian Rhapsody puede ser, pero no significa nada, te lo adelanto. Muchos de esos no significan nada. Bueno, The Day in Life fue escogida como la mejor composición de la historia por Rolling Stone. Pues, no te preocupes. Rolling Stone ha tenido a Joey Ramone como uno de los grandes guitarristas de la historia. Vamos a empezar por allí. O sea, sé un poco más escéptico. Los Beatles dejaron los conciertos en 1966, ya no podían luego reproducir sus canciones en vivo. Paul McCartney lo hace. De hecho, Paul McCartney hace un día en la vida. Be very careful. George Martin era el genio musical allí. No, los genios musicales eran McCartney y Lennon. George Martin era el que los unía con la teoría musical. George Martin sería el quinto Beatle, absolutamente. Pero no puedes decir que Paul McCartney o John Lennon no eran unos genios. La producción musical que tienen no la tiene prácticamente nadie en la historia del mundo. Bueno, dice Erika G. Ballinas Nino, que encontró una página de rock derechoide que detesta a la Warning y detesta a ellas y otras bandas donde son puras mujeres, que solo venden por guapas. Sí, no tienes una idea. Una vez que eres guapa, no sabes cómo facilita eso tocar el bajo y la batería. No tienes que estar 15 años tocando la batería para tocar como Pau. No, hombre, basta con ser guapa. Yo siempre dije que si yo fuera guapo, tocaría la guitarra mejor que Hendrix. Son imbéciles. Es que son imbéciles. Ahora están hablando mal de Nick Fuentes, ya no tengo más que decir. Los hombres que tienen necesidades nunca han estado con una mujer. Algunos, con Nick Fuentes no ha estado. Y algunos que han estado con mujeres, pues les han quedado grandes las mujeres. Es una pena, ¿no? Habiendo 100 mejores bandas que los Beatles. Ajá, sí. Insistes en este martirio musical. Yo no insisto en nada. Te vas, pero vamos. Te vas de este canal corriendo, baneado.
Bandas mejores. Todas las bandas que tú crees que son mejores de los Beatles no existirían si no existieran los Beatles. La comparación con Vietnam sí es mía. Constantemente he hecho la comparación de Vietnam y Cuba. No he hablado de escándalo de César Chávez. ¿Sirve de algo estudiar carreras de 4 años como antropología o también sociología? Sociología, es que hay vertientes de la sociología que hacen ciencia, que hacen estudios cuantitativos, con metodología razonable, con control de variables, etcétera, etcétera, y eso vale la pena estudiarlo, igual que antropología. Para hacer filosofía no necesitas nada, como hacían antes los antropólogos y los sociólogos, ¿no? Pero cada vez más hay un desarrollo científico en las disciplinas sociales, cosa que horroriza a los filósofos, ¿no? Acuérdate que cientificismo es una palabra que inventó Hayek para decir que eran aquellos desgraciados que creían que las disciplinas sociales se podía aplicar el método científico cuando esto era imposible. Y pues no era imposible. Gracias a Walter Sandoval por el super sticker. No les pedí que nos apoyen en Patreon, en PayPal, con los superchats y los super stickers aquí en YouTube, como sea que nos apoyen. Necesitamos el apoyo, pero como me cuesta tanto trabajo pedirlo, luego ya ni pido. La maldita vecindad de los hijos del quinto patio. Sí, es que su primer disco fue muy bueno, ¿no? Siendo de izquierda y nacido en México, de vivido la época de las guerrillas, ¿habrías considerado participar? No, nunca me lo planteé. De hecho, a los 17 años organizé una cosa que se llamaba el Frente de Deserción en mi bachillerato. Entonces la idea era que si nos querían meter en cualquiera que nos quisiera enrolar, desertábamos. Yo nunca he creído que a través de la fabricación de huérfanos se construyan mundos mejores. La romantización que sufrió la lucha armada, a raíz sobre todo del éxito de la Revolución Cubana, le hizo un daño a América Latina absolutamente increíble. Primero que nada, la Unión Soviética se dedicó a financiar a todas las guerrillas latinoamericanas. Y todas las guerrillas latinoamericanas que empezaron a ser un problema para los Estados Unidos, considerando Estados Unidos que todas esas guerrillas eran finalmente puentes o cabezas de puente para la introducción del comunismo soviético en América Latina, favoreció, no digo que fuera su intención ni mucho menos, por supuesto que no, pero favoreció que Estados Unidos promoviera las más brutales dictaduras y cosas como la Escuela de las Américas en Panamá, donde se enseñaban técnicas contra insurgentes, entre ellas la tortura, que se aplicó en toda América Latina, no solo contra los guerrilleros marxistas, maoístas, sino contra los demócratas, los liberales, los socialdemócratas, los progresistas y los críticos de los gobiernos. Se agarraban parejo. Y eso fue producto de la romantización de la lucha armada, ¿no? En México nunca la lucha armada fue pagada por la Unión Soviética porque no eran imbéciles. Sus espías y los cubanos entraban y salían de México por la frontera. La frontera era enormemente porosa, ahora sigue siendo porosa, pero antes lo era mucho más. Yo llegué a ver conocer a un cubano que se infiltró todavía en Miami como disidente de Castro. Imagínate, se metió fingiendo que era veracruzano. Me acuerdo que luego contaba que el coyote que lo metió a Estados Unidos decía: a ver tú, el cubano que dice que es de Veracruz, ven para acá. Entonces la Unión Soviética no pagó guerrillas en México, les pagaba China. Entonces los guerrilleros mexicanos se entrenaban en Corea del Norte. ¡Qué horror! No, yo nunca estuve a favor de la lucha armada. Y ahí sí soy más John Lennon, fíjate. But when you talk about destruction, don't you know you can cut me out? Cuando hablas sobre la destrucción, sabes que no puedes contar conmigo, ¿no? No, creo que solo casos muy especiales de defensa propia, como el caso de Ucrania, ameritan la violencia. En otros casos para nada, y precisamente por eso apoyo a Ucrania sin gustarme nada lo que está pasando, ¿no? Y con eso terminé.
Ya no sé qué más soy. ¿Te gusta Tex-Tex? Bueno, soy lo último, por favor. Ya es tardísimo. Me gustaba Tex-Tex. Lalo Tex era uno de los mejores guitarristas que había en México. De los mejores. Yo lo vi tocar solos, en vivo. Absolutamente alucinantes. El tío controlaba la guitarra, pero de una manera genial. Sus letras eran malísimas. Sus letras de los Tex-Tex. Pero Lalo era un monstruo de la guitarra y me da mucha tristeza que haya muerto tan joven. Me gusta muchísimo. Nos vemos la semana próxima. No sé qué va a ser el miércoles. O probablemente hago algo que ya sé y no sé que ya lo sé. Y nos vemos la próxima semana también, el jueves, aquí, como siempre. Ya se me hizo tardísimo. Tengo que traducir 5,000 palabras para mañana. No, no lo voy a hacer. Pero aquí nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarme. Muchas gracias por estar conmigo. Quedan 192 personas, que es un montón de gente. Y de aquí a que nos volvamos a ver, ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.